buenas, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a Madridismo al Día TV, tarde de Euroliga, aquí desde Madridismo al Día, Fenerbahce, Real Madrid, el espectáculo de Euroliga, toca comentarlo en el día de hoy aquí en el canal, partidazo desde Estambul, desde Turquía, un partido muy importante. Ahora iremos comentando, chicos, cómo llegan los dos equipos, 15 minutos de previa, partido a las 7 menos cuarto, que como digo comentaremos aquí en el canal en directo, todos los detalles, todo el directo, aquí os lo comentaremos. Así que veníos para el Salón de Madridismo al Día, venir aquí con nosotros. Ahora Ana Paula llega enseguida para, pues eso, comentar el partido. Un partido que, mientras dejo que vayáis entrando, yo voy comentando que es muy importante. No tanto lo mejor en lo clasificatorio, que sigue siendo importante mantener el liderato, mantener las sensaciones de Euroliga, donde estamos a escaso partido para llegar al récord 13-14 de la 2013-2014. Hola Deadpool Crack, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Sino que, más allá de todo eso, es un partido muy importante para llegar luego, de cara al partido del Barça en Euroliga, en el partido que tenemos el próximo viernes, llegar con una sonrisa, ¿no? Cierto es que llegamos con dudas. El equipo en ACB ha sufrido 3 derrotas consecutivas, ya hemos hecho vídeo en el canal respecto al momento que pasa el Real Madrid, con pros y con contras, un pequeño análisis al pormenor de cómo está el equipo. ¿Qué tal, Fernando Lainez? Buenas tardes, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Pero, en resumidas cuentas, hoy hay que ganar, y el próximo viernes habrá que competir y ganar a un Barça. Pero, lo dicho, primera plaza hoy frente al Fenerbahce. Esperemos ganar frente a un equipo que ahora analizaremos, pero cabe decir que en el Real Madrid, ya sabéis, no está Tomás Heurtel, que es una baja de última hora. Añadir la baja de Tomás Heurtel a las ya sabidas de Adam Hanga, en el caso del húngaro, por una cuestión que ha decidido Pablo Laso para no forzarle, es decir, no tiene ninguna lesión grave, simplemente tiene molestias. Y luego también, ya sabéis, las bajas tanto de Jeffrey Taylor como de Gaby Deck, que de igual manera, al ser un partido aplazado, este Fenerbahce Ulker Real Madrid por COVID, en el caso del conjunto otomano, pues no podríamos haber visto, mejor dicho, a Gaby Deck en este partido. Pero bueno, esperemos en breve poder ver al Tortuga, que por cierto, en el día de hoy cumple Gaby Deck 27 años, así que felicidades para Gaby Deck. En cuanto al Fenerbahce, bueno, el Fenerbahce, fundamentalmente, cabe decir que llega en una situación realmente prolífica. Ha ganado 8 de los últimos 9 partidos, si no me equivoco. El conjunto dirigido por un viejo conocido como Sasha Djordjevic. Importante, ya sabéis, son bajas sus dos grandes referencias, Jan Vesely y Nando De Colo. Aun con todo y con ello, es un equipo que tiene muchos elementos interesantes a nivel de equipo, un equipo realmente con potencial, y que ahora mismo está décimo con un balance de 11-10, 11 victorias por 10 derrotas. Buenas, Antonio, ¿qué tal? A ver si vemos a un buen Madrid y se gana el partido. Pues sí, eso es, esa es la idea, ver un Real Madrid positivo y ganar en el día de hoy. Pero como decíamos, el Fenerbahce, ahí está, un buen equipo aún sin tener a sus grandes estrellas. Pierre Henry, ya lo conocemos, Dechaun Pierre, un alero realmente muy completo, Marco Guduric, que además viene a hacer un partidazo frente a Armani Milán, Devin Booker, Achille Polonara. Bueno, realmente buenos jugadores que iremos analizando conforme pues vayamos entrando en calor de partido. Dicho lo cual, a mí me parece el Real Madrid favorito, porque considero que tenemos mejor equipo y en relación bajas, creo que ellos están más afectados. Aún nosotros teniendo bajas importantes. Ser favorito no quiere decir nada en esta competición, obviamente nos exige el máximo al Real Madrid y tendremos que dar muy buena nota. Veremos qué pasa hoy en el puesto de base. Sin Heurtel, Nigel Williams-Goss tomará el timón de base titular, casi seguro. Y veremos si Carlos Alocén pues tiene minutos y qué nivel da. Día importante para Alocén. Veremos si para Juan Núñez, que también está en el roster de convocatoria. Bueno, veo que vais entrando poquito a poco, de manera tímida, pero sin problema, chavales. Ya cuando vosotros veáis, vais entrando y vais comentando un poquito las sensaciones de cara a este Fenerbahce Real Madrid. Ahora Ana Paula, lo he dicho, va a entrar con nosotros, ¿vale? No os preocupéis, que Ana Paula la tenemos por ahí. Y ahora enseguidita, pues va a entrar. Importante que ciertos jugadores den un paso al frente en el día de hoy, por supuesto. Jugadores al margen de los veteranos Rudy y Jul, que han mejorado en varias cosas, sobre todo Jul. Pues toca ver un
Buen partido de Alberto Abalde, tomando responsabilidad en ataque. Vamos a ver si en el juego interior hoy generamos un impacto de verdad frente a un equipo que en principio no tiene grandes elementos para frenarnos. Así que por ahí debemos hacer daño. Claro que sí me gustó tu pregunta, Deadpool. Por supuesto, en el Preguntas y Respuestas, sección semanal que tenéis aquí en el canal de Madridismo al Día TV. Lo dicho, a ver si en la zona hoy les hacemos pupita, les hacemos daño. Va a ser muy importante cómo exploremos la zona, rebote ofensivo, segundas oportunidades si no tenemos un buen índice de acierto de 6,75. Esas cositas que yo veo bastante importante dentro del speech de partido. De igual manera con ellos hay que cuidar muchas cosas, porque es un equipo físico, un equipo bastante atlético y, bueno, aunque le falte algo de calidad sin Nando de Colo, sobre todo, aparte de muchas cosas, es su gran generador de juego y Jan Vesely su gran referencia interior, pero aún así tienen muy buenos jugadores, como los que ya hemos comentado anteriormente, jugadores de tronío, de nivel, dentro del básquet europeo. Así que hoy vamos a tener que dar una gran versión si no queremos llevarnos un sustito. Abalde, el Asensio del baloncesto, puro guadiano. Bueno, pues de hecho además creo que tienen la misma edad, o sea que la comparativa ni tan mal entre Abalde y Marco Asensio. O un año de diferencia, creo. Abalde sí es un poco guadiana, es un jugador que yo espero mucho más de él, mucho más de ese jugador relevante que era en Valencia Basket. Es verdad que en defensa está siendo relevante, está siendo importante con el rebote, con algunas defensas intensas, pero en el Real Madrid desde luego se le fichó para algo más que solo para cuestiones de entramado defensivo. Y vamos a ver también en los cuatros, Trey Tompkins y sobre todo Anthony Randall, que ha bajado un poquito el nivel, normal, después de la lesión tan grave que tuvo. Es importante que vaya subiendo sus prestaciones. Ana Paula, mientras tanto, se va acomodando ya en el set. Poquito a poco, yo creo que para menos cuarto más o menos estaremos. Ahí está. Ya voy. Yo creo que para menos cuarto yo creo que aquí estará. Estoy, chicos, estoy aquí. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Día. Tranquilo, Quique. Vale. Tranquilo. Bueno. Vale. Bueno, pues nada. Estoy aquí. Lo dicho. Los que preguntaban por mí, estoy aquí. Aquí estás. Les estaba comentando a los chicos, el partido difícil, donde veo que somos favoritos porque somos mejores, pienso yo, pero de igual manera ellos llegan con una racha buenísima. En Euroliga nosotros también, pero con las dudas que estamos teniendo en ACB, pues a ver con qué cara salimos, si con la cara A o la cara B. La mejor cara tenemos que salir, eso es lo más importante, da igual que sea con la A o la B o... O con la C, con la mejor. Siempre hay que salir con la mejor. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Uy, hace mucho que no estaba aquí. Ayer estuve un ratito, pero ya desde el principio se me va a hacer largo. No, mentira. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso, mujer? Bueno, mientras tanto, chicos, ya... Un poco el... Sí. ¿Cómo has disfrutado de ese partido? Ah, mira, has traído... Ay, casi se cae. Has traído... MM. Puro. Qué bueno. Un poco de dulzura para ese partido de hoy, chicos. Vamos a necesitar Para dulzura... las jugadas croissant, la jugada MM, jugada... Jugada MM podríamos hacer. Sí. Estaría bien tirado, para las jugadas más espectaculares del partido. ¿Va a haber un poquito de agua? Un poquito nomás. ¿Un poquito? Poquito, A ver, ellos desde luego es un equipo que tiene caudal para defender y atacar. Yo creo que es un equipo muy completo y que obviamente tiene opciones ahora mismo muy claras de meterse en top 8. Más que nada, porque ellos a 25 de noviembre aproximadamente estaban con un balance de 3-9 en Euroliga, 3 victorias y 9 derrotas. Y ahora... Pero a ver, tía, no me empujes así de desagradable. O sea, me puedes decir, muévete un poco. Está un poco caótico aquí. No, caótico no. Aquí las cosas se hacen desorganizadas y por eso va como va. Hacemos lo que podemos. Entonces, hey, ¿qué pasa, Doble Dragón? Trabajando, pero paso a dejarles el like y la compartida. Ay, muchísimas gracias, Doble Dragón. Si te quedas mirando eso todo el tiempo me voy a poner muy nerviosa. Vale. Perdón, chicos, es que... Pues nada. Quique hace clics todo el tiempo, se queja de mí, que yo hago clics, pero él también... Bueno, estaba viendo a ver si conectaban en el partido. Deja de tirar cosas dentro del Office, por favor. Nada, lo que iba a decir es que es un equipo realmente muy completo. Y desde luego, cuando ya han pasado por su periodo más valle de la competición, ahora parece que todo va en progresión. Es decir, que realmente es un mal momento para jugar frente al Fenerbahce. Dicho lo cual no quiere decir que no ganemos, pero vamos a tener que salir con mucha intensidad. En una cancha que arde, sí, que yo no sé cuándo van a conectar,
Porque yo estoy aquí intentando ver cuándo conectan, macho, y no sé qué están haciendo, tío. No, Danzón siempre conecta muy 5 minutos antes, cariño. El único día que van a conectar antes va a ser el día del partido con Bueno, el ya han conectado hace un rato, lo que pasa es que Pero- lo habíamos puesto mal. Ah, Eso es lo que pasaba. Claro, ya han conectado bien. Ah. No me la líes. Bueno, ahí está Pero ellos tardan siempre en poner. el Pedro Bonofiglio, Murat Dalkilic. Bueno, Deadpool había dicho que íbamos a ganar 80-60. Conecta ¿Te el chat para... parece 80-60? 80-60 me parece un resultado fascinante. Ojalá, porque significa que es partido de chill, que llamo yo. A ver, Iván, muy buenas, ¿qué tal, Iván? Ahí está uniéndose para el stream del partido. Sí, me logro. El partido, ya sabéis, lo comentamos aquí, se ve en DAZN. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Pues doble pantalla. Por una parte con nuestros comentarios y por otra parte con el partido, ¿vale? Así que ahí está el señor Murat, ¿vale? Mientras iremos viendo los quintetos, a ver con qué sale Lasso, a ver si Lasso tiene algún plan, alguna sorpresa, algún movimiento, pues que un poquito sea algo distinto a lo que suele emplear el técnico vitoriano. Mientras vemos al señor Murat. Ojo el ambiente es espectacular. Se vive así de una forma muy... No, el Igual ambiente... que Wissing Center. Bueno, parecido. No me hagas entrar ahí porque realmente es una cancha muy caliente y el ambiente se va a notar. Es decir, conocemos bien cómo funciona el ambiente en Estambul y ahí ya estamos viendo la presentación de los jugadores. Presentándose ya el Fenerbahçe Ülker de Sasa Djordjevic. Grande Sasa, pero hoy te queremos flojete, Sasa. El pelo de Quique sí, se cortó el fin de semana. No, ¿Has visto? ¿Cuándo fuimos? El jueves pasado. El jueves pasado. Tocaba ya hacerse un pelao. Ahí estamos viendo, hablando de pelaos, Pierre Henry. Cómo ha cambiado Pierre Henry. De ser el jugador más importante de Baskonia la temporada anterior a ser uno de los jugadores más importantes. Ahí vemos a Floyd, que es un 4 muy potente. Cuidado este jugador, que va al rebote como un auténtico animal. Mitoglu, estamos viendo a todos, ¿no? La presentación también Polonara, por ahí le he visto, Chile Polonara, ex Baskonia también. Bueno, la verdad es que hoy vamos a ser pocos, porque es una mala hora. La verdad, los directos de Madridismo al día a las 6:30 son complicados, Pero los que están... fuertes, exacto. Fieles y fuertes. Nosotros nos da igual eso, es decir, nosotros vamos ante la tempestad, ante los problemas, ante la adversidad, con buena cara y buena cabeza. Mi padre decía que la cabeza es más importante que cualquier cosa. Y comer M&M's. M&M's. Sasa Djordjevic, ahí están poniendo el Head Coach Record, es decir, el balance Head to Head, que han tenido uno y lo ganó Pablo Lasso este año en el Wizzing. Con, creo, un gran Fabián Coser. Me suena recordar. Recuerdo así, a cholón, así. Así es. El partido, la verdad es que es guapo porque el ambiente en Turquía es espectacular. Mientras vemos a Rudy Fernández haciendo esa última canasta. Ahí, bueno, ya están presentando los startings, los quintetos. Vamos a ver qué quinteto tiene el Real Madrid hoy, chicos, con Alocen, ojo, Alocen, ¡Qué sorpresa! Yul, también sorpresa porque sale en segunda unidad. Tiene mucho. Alberto, hombre, tiene 12 jugadores. Alberto Abalde, Poirier, Tavares. A ver, esto no es como el partido del Chesca. Tienes 12 tíos para poder jugar. O sea, no empecemos con eso porque ellos también tienen más bajas. Ahí tienes Mamutoglu, Pierre Henry, Pierre, Booker y Duberioglu, que es el 5 un poco que hace de sustituto en segunda unidad de Jan Vesely, que ya sabéis que no está. Así que, bueno, Mamutoglu, el internacional turco, que es muy buen tirador. Atención a este tío. Y a Disham Pierre también, mucho cuidado, que es un gran penetrador, muy buen defensor. Ya iremos analizando, Ana, a todo lo que es... Mira, Francisco Jesús dice, buenas, de primer puesto en la Liga ACB peligra seriamente, aunque el año pasado se ganó de calle la fase regular para luego palmar 3-0. Sí. A ver, para mí sí que es importante tener cancha a favor frente al Barça, sí. Más este año que ya hay ambiente de público, es muy importante y ya vemos el palau que ambiente es. Entonces creo que es un hándicap negativo si no tenemos la ventaja frente al Barça. Un Barça que además este año pues nos ha mojado la oreja. Pero bueno, vamos a ver cómo va todo. Un jugadorazo, Djordjevic. Sasa Djordjevic, sí. Djordjevic. Por favor. No has hecho el trabajo previo del scout. No te has trabajado los nombres. Es el técnico. Hombre, y un mito del Real Madrid, que ganó una liga en el Palau Blaugrana. Por supuesto. Ahí está nuestro Dothraki, Vince Poirier, Mamutoglu, que es el capitán. Recordad, el capitán de Fenerbahçe. Mamutoglu,
que Pero es los un nombres buen son alero. de Dothraki. Ya los digo yo, Mira, tú no te Guariel preocupes. con Sabucelas, no sé. Sí, bueno, bromitas, chicos, les encantan esas novedades cosas, en el valores. quinteto y vamos a ver qué tal. A los Zen, tienen que salir bien a los Zen. No los de miel, no los de Sí, a ver, mala vibra. por mala favor. vibra. No sé. Bueno, qué hostia, perdón, qué golpe le acaba de dar Djordjevic en el ojo a Pierre y a Henry, ¿eh? Le ha dado un golpe. Por cierto, no lo hemos comentado, Tavares y Poirier en el quinteto Juntos, titular sí, juntos. sí, sí, Yo no sí. lo he comentado, lo he dejado así de Yo soslayo. lo vi ahí. Pues sí. realmente también una declaración de intenciones, ¿no? Así es, totalmente. He vuelto, que me he perdido unos cuantos directos. ¿Qué pasa, José? Ahí estamos, para comentar. A ver, no va a haber una narración como tal, pero es verdad que en básquet, a diferencia del fútbol femenino, por ejemplo, o el masculino, sí que le damos un poquito más de dinamismo al comentario, porque es más frenético, pasan más cosas, esto es baloncesto, no hace falta que os lo descubra, mientras suena el I Feel Devotion. También entra J. Martins con nosotros. Iba a hacer la musiquita de, como no tenemos el sonido, no podemos ponerlo por derechos. La musiquita, no, vale. No pega. Vale, no pega. Bien, pues ahí está la presentación. Pero bueno, chicos, estoy a full con el M&M's, estoy con ganas de dulce, no sé. Bueno, Pero, ¿qué iba a decir, Kike? ¿qué vas a decir? Cuenta. Me veo lo que te iba a decir. Muy bien. Muy bien. Bueno, no era Bueno, mentira. estamos viendo ahí el saludo con Empieza el protocolario. partido. Ahora Madrid a ganar. Vaya olla de presión que es esa cancha. Oye, empieza el partido, pero para nosotros no. Estamos- Espérate. Sí, claro, estamos atrasados, como siempre, chicos. Ya Pero nos ¿por van a qué, por qué cantar siempre ustedes. estamos retrasados? No, porque tú tocas todo Ya el está, lo he tiempo. adelantado. Es que lo he adelantado ya Tú para estar. tocas. No, yo toco y donde hay que tocar. Ya estamos. Venga, ahí está, balón para el Real Madrid. Charlie Alocen, hazme un buen partido, por favor. Jugando con Jul, tiro de 3 para Alocen, lo tiene ahí, Charlie. ¡Epa! ¡Ay! Bien Tavares, Eri, reboteando, para Bien, adentro Tavares. Tavares. Bueno, la jugada muy buena, carretón para Jul, 2 para 1, dejó a Alocen, falló, rebote Eddie, todo bien. Bueno, tenemos una especie de zona del Real Madrid 2-3 ahora mismo, es decir, que ya lo que habíamos comentado al principio de que se podía prever algún tipo de situación cambiante en la defensa, la estamos viendo ahora. Cuidado ahí con las esquinas porque esa defensa, claro, evidentemente tiene su riesgo en la esquina. Amutoglu, falla, rebote, Alocen. Ay, casi. Alocen, tienes que salir con otra intensidad, macho. Dice José Pérez que tenemos que crear una plataforma para que Tito Flores monte una sección de fútbol sala. Bueno, Ya. todavía hay cola para eso, hay gente que quiere fútbol sala, hay gente que quiere baloncesto femenino, Sí. o sea que cuidado que por ahí todavía hay peticiones, como en los Reyes Magos. Claro, luego el balonmano, ¿vale? Balonmano, que gusta mucho a la gente el balonmano en España, Bueno, que hay lo estamos muchos- haciendo muy bueno, bien. Bueno, balón para En Brasil hay muchos clubes que tienen equipos de fútbol que tienen Ojo de sección Booker de 3, cuidado. Natación. el rebote, Pero chicos. rebote, por Cuidado, lo hemos favor. dicho. Pierre carga muchísimo, es muy fuerte. Ahí va a tener que... Es el sustituto natural de Nunali, que está en Maccabi. Es un jugador muy similar y de un corte de gran calidad. 2-2 de momento, chicos. ¿Qué? Balón para Alocen. ¿Que no escuchabas J. Martins? Por Dios, que no escuchabas. ¿Que no escuchaba a quién? ¿Que no escucha a quién? No te No entiendo. lo escuchaba J. Martins. ¿No le escuchaba a quién? ¿A mí? ¿Él? ¿Quién no? No sé, ahora va a ver. Vale. Alberto Valde jugando el 1 para 1. Ahí vamos con... Hoy Poirier ese tiro. Pasos. Pasos ha pisado. Claro, lo que pasa es que esos sistemas, cuando jugamos ahora con un 4 que no es un 4, pues Poirier ahí se ve un poco extraño. Y a Valde... Hoy es un partido donde a Valde y a Alocen tienen que hacerse valientes. Hoy no es para pero- cobardes. Poirier ha pisado. Sí, Lazo se quejaba, parece que no, pero bueno. Ha pisado, ha pisado. Chicos, va 2-2, ¿vale? El partido. Los rebotes van a ser muy importantes, sí, Antonio, eso es fundamental. Sí. Muy importante el rebote. Los rebotes defensivos. Y esta defensa zonal que estamos haciendo necesita que los exteriores vayan al aro para rebotear. Mm. Ellos están tirando muchísimo. La verdad es que no están atacando nada bien, Fenerbahce. Muy atascado el Fenerbahce, más allá del rebote que nos han quitado rebotes ofensivos. Pero yo creo que el Madrid ha salido. Ahí tenemos a José María Izquierdo, que fue entrenador ayudante de Chelko Obradovic en su momento. Y ¿Tú te puedes ir un entrenador... poco más para allí, por favor? Que no Bueno, es- yo lo intento. Pensando, mi amor. Bueno, pero yo cuando no entro en plano te importa poco. Sergio Llull... ¿Qué? ¡Qué borde ha sonado! Ahí está Sergio Llull A ver, botando el balón, sí. 9 segundos para el final de posesión. Tavares le tira el rebloqueo. Vamos, tira Sergio, por favor. Mal pase, mal Tiren, todo. tiren. Alocen de milagro, mal tiro. O sea, los ataques de momento, Chicos, digamos que los dos equipos están bastante congestionados en el 5 para 5. José dice, lo que es raro que el Barcelona tiene absolutamente de todo. No tengo una sección de baloncesto femenino. Bueno, pero nosotros no tenemos que ser como el Barcelona, somos el Real Madrid. Jugando Pierre, cuidado ese cambio, ese mismatch con Booker, bien defendido. Alocena llega tarde al punteo, cuidado. Bueno, pero si Uf, ven bien. que el... Bien. Vale, menos mal. Ellos están tirando mal, ¿eh?
Menos mal, porque Sí, si no... Sergio Llull, un poquito forzado de 3, eso va para adentro. ¡Va! Uy, qué Triple de Sergio Llull. Llull, chicos. Oye, Llull. voy a decir una cosa. Sí. Dazan se ve mejor por internet que en la tele. Por el ordenador. Por el ordenador. Porque es internet ambos. Bueno, o sea, por red, obviamente que por... Bien, Tavares, buen robo, Eddie, buena mano, vamos a correr a lo zen. Venga, Charlie, hazme cosas. De nuevo Llull, bien. Bien parado, que no había tiro. Vamos a marcar jugada. Tira. Ahí se ha cambiado de Berioglu. Tenía un pequeño, pues falta y ya está. Pa'l canto. Pa'l canto, falta pa'l canto. Falta clarísima. Ahí Duberioglu estaba más perdido. Más perdido que Uciamo en el Amazonas, Duberioglu. Bueno, el partido de momento con poco ritmo anotador. ¿Qué tal, José Manuel? Buena pareja. Día duro, muy duro y el Uy, verde Yul, no qué te piedra te has escuchó. tirado, amigo. Otra piedra de Yul. Muchos ataques, todo está pasando por la salida en los bloqueos de Yul y a partir de ahí se genera juego. Y cuidado con los pop, estamos jugando muchos pick and pop. Con Booker, con Pierre. Uy, bueno, Pierre, menudo pase. Le ha venido el síndrome de Magic Johnson y se ha quedado sin Johnson y sin Magic. Madre mía, qué mal pase del señor Pierre. Es una Y Jean contradicción, pero prefiero que el Madrid no gane la fase regular de Euroliga. El primero todavía no Bueno, ha pero ganado. es que aquí no se Mientras- puede elegir, ¿eh? Ah, no, porque él dice que primero nunca ha ganado en Euroliga. El que ha quedado primero nunca ha ganado. ¿Es eso lo que se refiere? No lo recuerdo ahora mismo, yo Francisco. juraría que ganado el UFS sí quedó primero un año Claro. y ganó. Que primero El año todavía pasado nunca creo que ganó. quedó primero, ¿no? Entonces, Ganador ahora- UFS. Creo. Sí. Hablo de memoria. Que jugamos nosotros contra ellos en los cuartos y nos eliminaron. Me suena a mí. A lo mejor nada, ¿O no? quedó en segundo, ¿eh? El Barça Habla así de memoria, ¿eh? A lo mejor nada. Bueno, cambio, va a entrar Floyd. Cuidadito con este, que mete unos mamporros curiosos. A lo Zen, Yul está muy solo, tiene que meter ese triple. Bien tirado, muy buen tiro. Ese tiro es muy bueno para Yul. No es ninguna mandarina, no es ningún tiro raro. 2-8, máxima ventaja de momento para el Real Madrid. Que sigue insistiendo en la defensa 3-2 y bien, ¿eh? De momento, Ana, a mí hay una cosa que me está gustando, que por lo menos Sí. Lasso hace lo que no hace Ancelotti muchas veces, que es agitar la coctelera. Hacer algo diferente, algo distinto. Mira, te confirma, no. Quique, primero en fase regular nunca ganó el título. Nunca gana Mira, el título. ¿qué tal? Pues mira, entonces el Real Madrid está para precisamente revertir eso. El que tiene más copas. Hay que hacerlo. Y ya está. A mí eso, a ver, yo creo que es, de verdad es casual, ¿eh? Yo no creo en ese tipo de datos. Va a entrar el osito feliz, Algo pasa ahí que le están explicando. No puede el cual no entrar. puede entrar por una cuestión de rotación, de momento de petición de cambio, perdón. Qué raro. Lo ha Está pedido tarde y Ah. ya está. Y continúa el juego y después ya Yabusel entrará, supongo. Ahí está. El bueno de Charlie, que hoy tiene que hacer un buen partido. De momento el partido ni fu ni fa. Bueno, le han hecho Uy. una falta a Yul. Bueno. ¿Qué empujón le acaban de meter? Eso. Tavares saca como puede. Uy. O la verdad, un Sí. poco desconexo. Y a Valde lo salvó. Pero bien leído porque ahí Poirier tiene ventaja. No, Que qué chapa tapón. le acaba de meter Floyd. Os lo he dicho, que Floyd Hola, es por un Dios. animal del salto, Floyd, ¿eh? ¿Cómo que pueden tapar a Poirier? No puede ser. Bueno, pues esto es baloncesto. Floyd ahí no tiene ventaja, le van a sacar a Mamotoglu para el pop de Devin Booker, ¿no? Juegan con Floyd para jugar con Pierre, 8 segundos de posesión para los turcos. Floyd abre hacia Booker, Mamotoglu de 3, dentro. Madre mía. Triple, buen extra pass, muy bien movido, en este caso el 5 para 5 por parte de Fenerbahce. Sí, 5-8 va el partido, chicos. Gana el Madrid. No pasa nada, estamos en partido. Hemos salido mejor en defensa que en ataque, ¿eh? Eso está bastante claro. Alberto Bueno. Avalde, ahí tienes tiro, macho, tienes que meter. Ah, ¿Cómo puedes tirar? Valde, ¿cómo te ¿Cómo va a puedes tirar equivocar? un airball de ese nivel? Pregúntale a Pulcrack si sabes jugar baloncesto. Sí, yo era muy bueno. ¿Cómo? Nada más que solo medía 1,75, por lo demás. Bueno, y mido, de hecho, sigo midiendo lo mismo. De momento no he decrecido. Mira, Antonio ya está hablando de los árbitros que ya empiezan a hacer Bueno, cosas raras. a ver, de momento lo raro ha sido la falta clarísima a Yul y ya está. Tampoco, a ver, todavía no lloremos antes de que empecemos a sufrir un arbitraje de verdad calamitoso que en Turquía es probable que se pueda sufrir. ¿Sí? Pero va en el contrato de ir a... O sea, el Real Madrid ha sufrido escabechinas. En Turquía, en Grecia, canchas varias. Que Bueno, ha sido falta publicidad y tiempo muerto. Que ha sido falta Poirier también con esta J. Martín. O sea, que no fue Yo no he solamente visto la la- falta de Jules, que fue la falta de... Bueno, Francisco insiste que no quiere que quedemos primero porque se carga de presión y favoritismo. Pues no. Y eso no es bueno. Tiene una cierta razón. Por eso... Tiene una cierta razón. Por eso los técnicos cuando le preguntan a Ancelotti, ¿el Real Madrid es favorito? No, que... ¿El Real Madrid es favorito? No, que no.
Porque claro, eso es cargar de ¿Y presión. de qué te sirve si eres el que mejor juegas? Imagínate. Aunque tú digas que no eres el favorito, si luego lo que tú plasmas en la pista o en el campo es que eres el mejor, ¿qué más da lo que digas? Lo que da es que tú vayas creyendo que tú puedes ganar. Pero aunque digas, pero tú puedes decir lo que quieras. Luego te lo puedes creer o no. Vale. Yo puedo decirte a ti, no me creo el mejor, pero en realidad me creo el mejor creador de contenido del Real Madrid. ¿Tú puedes creerme o no? Pues pensar que sí o que no. ¿Qué más te da lo que yo te diga? Pues lo mismo, el Real Madrid baloncesto puede salir Lasso diciendo, no somos favoritos, y en un momento determinado jugar mejor que nadie, como fue en la 13-14. Pero estadísticamente... Bueno, vuelve el partido, Yo chicos. estoy con Francisco, ¿vale? No quiero Bueno, yo me quedo solo, no pasa nada. Estoy acostumbrado. ¿A qué hora es el partido? Julián, el partido se está jugando El partido se está jugando ahora mismo, Julián. Empezó a las 6:45 Exacto. en Estambul. Lo estamos comentando. Estamos comentando Entonces, aquí. yo te recomiendo que te pongas una Esta- doble pantalla, Sí. lo vivas con nosotros, si quieres, si te apetece, y En tengas Dazn. una pantalla en DAZN Dazn. Y lo están... hay un... Bueno, había tiempo muerto, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, tiempo muerto, por eso es lo que hemos comentado. Balón para Yul, Yabusel que ha entrado en el puesto de 4 por Vince, por el Dothraki, Reynolds también a Valde, entrado. penetra a la nada, absolutamente a la nada. Alberto Abalde haciendo un partido absolutamente inocuo. Pierre Henry jugando con Pierre, entre Pierra y Pierre. Disam Pierre, Disam, para los amigos. Posesión para Fenerbahce, ahí Floyd no sabe qué hacer, está ahí perdidísimo. Mal ataque de momento, a ver si Mamatoglu obtiene ventaja con Alocen, tira de media y dentro. Tío. Bueno, Mamatoglu que lleva 5 puntos de los 7 Sí, actualmente que lleva el equipo de Sasa. sí. Tú tranquilo, ¿vale? No, yo estoy comentando, narrando, están mis momentos de radio. José Marte no le gusta a Valde, dice que mal a Valde. Bueno, Valde está jugando bastante mal y su temporada está siendo rarita. Falta de Tavares, no la van a pitar, menos mal. Alocen para Valde, de 3. Vamos, Alberto. Joder, Alberto. Pero por favor, entre Valde y Alocen no meten una canasta. La verdad es ¿verdad? que es un partido donde Por los dos favor. necesitan dar un paso al frente, ser sólidos en sus juegos Sí. defensivo-ofensivo y de momento de todo menos sólido. De momento el Real Madrid viviendo de las rentas de Jules. Mal rollo. Bueno, cuidado ahí porque este tío se mueve muy bien ahí, Disam Pierre, buscando la falta, intentando buscar la del veterano, ¿no? Pero nada. Menos mal. Buen rebote de Tavares y Alocen se lo tiene que creer, porque como Alocen no se lo crea, le van a entrar los nervios. Francisco. Yabusel, Tavares. Rebote, balón para el Real Madrid. Bien, hay que pelear el rebote ofensivo y hemos dicho que es muy importante el rebote ofensivo, Lo con esta importante es llegar a la Final Four. Final Four. Avalde al banquillo, sin pena ni gloria. ¿O cómo diría el chico este que no le gustó que dijiste Final 8? Final Four sería últimos 4. No lo sé, Final. no lo sé. A ver, pero no es Cuidado, Final. cuidado que ha entrado Marco Guduric, que este es un jugadorazo del serbio espectacular. Así que ya hablaremos de él, Viene de anotar 15 puntos frente a Armani Milán, frente a los chicos de Messina. Alocen intentando buscar ante Mamatoglu ventajas, buen defensor. Yabusel, tiro forzado, no lo tira. Fabián, que ha entrado, tira muy forzado. Muchos tiros forzados. no. Creo que no hemos tirado ni un tiro limpio. No. Todos los tiros van forzados. No están pudiendo penetrar. Booker, para Floyd, menos mal que ha hecho falta Tavares porque Floyd se quedaba solo. Bueno, Pero no están pudiendo penetrar al Madrid, no está pudiendo ir por dentro y nada. O sea, no están obteniendo ventaja al poste. En los bloqueos no están siendo todos los rápidos en el 2 para 2. No se obtienen. Eso es falta ya Busel. Bueno, la verdad es que estamos hoy un poquito sensiblones. O sea, Esa vamos a ver, falta. tío, esa falta no te la van a pitar en Euroliga en la puta vida. Vale. Ya está. O sea, lo que no podemos hacer tampoco... A ver, yo lo que cuando veo cosas flagrantes, errores flagrantes, yo ahí me cago Si en lo todo. digo pero- yo es porque es falta. Ah, vale. Bueno, defendiendo a Locena Pierre Henry, que yo creo que ahí ha podido hacer campo atrás, ha estado cerca. Y Mamatoglu, que está tirando del equipo, Un veterano de las guerras turcas. Ahí lo tenemos. Mamatoglu buscando a Devin Booker y Devin Booker lanzando y anotando. Ojito a Devin Booker, que a este le conocemos, hemos hablado de él en el canal. Sí. Hace un tiempo sonó para el Real Madrid, hace mucho, y tiene una manita curiosa. Ex-Hinky, Bayern Múnich, le conocemos. Rudy de 3, este la va a enchufar, ya te lo digo yo. Pues nada, ha tirado como el culo. 7-0 de parcial ahora mismo O el sea, Fenerbahce ya y creciendo. Sí. Devin Booker, ganchito, No. y nada, rebote para Rudy. El partido un poco desaguisado. ¿Qué tal? José Antoine también ha entrado. Hola, José. Tony Macizo pregunta, ¿ese partido se juegan a ida y vuelta o un solo partido? A ver, Bueno, Tony. no es que sea ida y vuelta, sino que hay, en este caso, un partido que se juega como local y otro como visitante frente a todos los equipos. Por lo tanto, no es que sea una ida y vuelta como tal, Claro. sino que hay una regular season. Mm. Lo siento a quien no le guste, como digo el inglés, y a quien no le gusta el pelo de Tompkins, pero hay una regular season, una liga regular, donde tú juegas un partido como local frente a todos los equipos
y frente a todos los equipos un partido visitante. Bien. Claro, y luego se clasifican los 8 mejores, ¿vale? Y se juegan entre ellos los primeros ¿vale? Y ahí sí que son mejor de 5. Exacto. Van a jugar, eso ya falta bastante para llegar ahí, ¿vale? Exacto. Ha entrado Akpinar en pista, rotación clarísima. Y Trey, a ver si le hace daño ahí a Booker, que no es a Floyd, es a Floyd. Hoy Trey, qué pena. No era mal tiro suyo, porque Trey suele hacer ese tipo de tiros, pero estaba un poco perjudicado. Bueno, Tompkins de 5 con Yabusel de 4. A ver cómo va eso, ¿eh? Floyd es muy rápido. Uy, chicos, pero la están comiendo mirá. Sí, van con un puntito más de... Mía. Sobre todo a la hora de ir a la canasta. Aquí. Y el coco mental. Tienen concentración en Madrid, ¿eh? Sí, hemos salido un poquito a verlas venir, ¿eh? A verlas venir. Yo pensaba, y me refiero en defensa, creo que habíamos salido mejor que en ataque, pero claro, ellos en ataque han activado un puntito más. Claro. Entonces. Sí, José Martí, estamos a 8 y malos tiros de Madrid. Porque no hemos hecho ni un buen tiro. ¿Qué decía? Bueno, estamos bien en defensa, pero ahora la defensa también ya empieza a ver, hemos hecho una defensa zonal que ha funcionado bien, Lasso la ha quitado y ya está. Al no poner 5, la defensa zonal la ha quitado. Encima fue falta, claro. No, ha entrado, creo, antes de tiempo Yabusel. No, Yabu, se había equivocado la canasta, hombre. Había fallado, sí, correcto. Había fallado, tengo que decir los términos. Bueno, Trey, esperemos que tus pelos afro nos enseñen el camino. Mientras nos ponen tiros libres de Floyd. Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás, hombre? Como siempre, con esa alegría que exportas dentro del canal. Bien rebote de... Bueno, Nigel Williams-Goss ha entrado ya, después de la escabechina que ha hecho Rocen hoy. Le gusta Nigel. De momento, le gusta la hoy es un partido para Nigel, ¿eh? Partido para Nigel porque falta Urtel, es evidente, y porque faltan jugadores también. Balón para Rudy, jugando con Nigel, bloqueo de Yabu. Nigel, tienes ahí el pase para Yabusel, Yabusel buscando el tiro. No, Trey Tompkins de 3, esa es tuya, no. Vean, en tiros de 3 estamos bastante patéticos. Creo que hemos fallado en tiros de 3. En cualquier tiro estamos. Sí, pero los de 3, solo he contabilizado un triple de Yul. 2 triples. 2 triples, ¿no? Sí. 2 triples de Sergi. O sea, creo que los 2 puntos en Madrid son 2 triples de Yul. Cuidadito, triple de Achille Polonara. Triple de Achille Polonara. Y ojito, Vaya parcial. Yo soy de los sigue creciendo esto. Asustado. Listo, necesitamos más publicidad de esta liga aquí en Estados Unidos, pasa literalmente desaparecida. Uy, la defensa, ¿qué defensa están haciendo? Tú has subido el nivel defensivo 2 grados. O atacáis la canasta o así no vais a ganar, O sea, así no vais a ganar. Pasándose el balón en la rotación exterior sin penetrar y buscar canastas por dentro, olvidaos, olvidaos, que se olviden. Tony, la Euroliga es una liga muy importante, la segunda creo que después de la NBA, ¿no? La Euroliga, porque Tony dice que necesita más publicidad, la Euroliga en Estados Unidos, que ellos comen NBA hasta en la ducha, dice. Bueno, ya, pero es que en Estados Unidos vender la Euroliga... Sí. A ver, no sé cómo te digo yo esto, va a sonar un poco hardcore, pero es como vender hamburguesas portuguesas en Estados Unidos. Las puedes vender, pero ellos ya tienen su hamburguesa americana. Claro. Bueno, 14-8 y tiempo muerto que ha pedido Lolaso, me imagino. Están asustados. A ver, bueno, varios puntos vamos a tocar, si te parecen, a Paula, del partido, de lo que son las sensaciones. Aquí en directo, porque el problema somos nosotros, ¿no? Somos... Joder, por un directo de baloncesto que hacemos. Bueno, mientras sacan imágenes de este hombre, que no voy a decir su nombre. Ya es la segunda vez que ponen las imágenes de Mirotic. Qué guapo es, qué guapo es Mirotic, es un modelo. Bien, ahí están poniendo el duelo game de Yabusel con Mirotic de cara al próximo viernes. Fascinante. Nada, el partido, lo que estaba comentando, ellos tienen un puntito más en defensa, no penetramos nada, los bloqueos son muy blanditos. Ellos han conseguido algunos buenos tiros, otros no tanto, pero sobre todo creo que la actitud, la agresividad y la mentalidad van a una velocidad más. Sí. O sea... Más que toda la agresividad y la actitud. Muy bien, Ana Paula. Ahí está. Sí, ¿Algún comentario? Coméntanos, Deadpool. ¿Quieres decirnos algo? Estos partidos son para arriesgar, comenta Mario. Bueno, si es que este partido, Lasso había empezado muy bien con un cambio defensivo. La zona 3-2, que creo que iba bastante fina. José, a ver, Yabusel, canasta rápida, nada. No lo metemos, por Dios. 48 segundos para que termine el primer cuarto y la verdad es que lo que quiero es que termine ya. Que José termine dice ya. que da más confianza, doy confianza más yo que vos. Por favor, José, no, pero vos. Hay que confiar en vos. Como no confiamos en nadie del equipo, a ver en quién confiamos. Cuidado Marco Guduric, que menuda zurdita, falta de Fabián, entre zurdos, anda el juego. En estos partidos nos falta un killer que tire del equipo. Un killer que tire del equipo. A ver, bueno. ese killer es Yabusel. Bueno, killer, hay varios killers. En plan killer como...
A ver, pero yo creo que ellos se están refiriendo a Jesse Carroll. Claro, sí. Cuando hablan de Ahí, killer se refieren a un un tirador. revulsivo tirador. Sí, un jugador que de repente te anote 7 puntos seguidos sin toser. Vale. Bueno, eso el Real Madrid no lo tiene otras cosas. Entonces es lo que hay. El otro día ponemos a Busel MVP enero con la foto de Mirotic. Claro, o sea, madre mía. La verdad es que Lasso había encontrado ciertas teclas del partido, pero en ataque haciendo las mierdas que acabas de hacer, desde luego al Fenerbahce tú no le ganas. Que esta gente viene de ganar, creo que 8 partidos consecutivos. Que no nos estamos enterando que aunque no estén de Colo y Vesely, es un equipo muy serio y en su cancha, pues eso, una encerrona de manual. Y Marko Guduric, pues que ha conseguido una segunda reencarnación baloncestística, es un jugador de mucho valor, entre otros. José pregunta de la situación del fichaje de Mbappé por el Real Madrid tras las últimas declaraciones. ¿Por qué vaya ganas de marear la perdiz? Nada, tranquilidad, chavales. José, fíjate... Eso, yo estoy más tranquilo con Mbappé que con el partido. Con eso te digo todo. Sí. Bueno, 16, última, chicos. vamos a tener 2 posesiones, hay un diferencial de 8 segundos aproximadamente. Si te parece, Ana Paula, cantamos la última posesión, Nigel penetrando. Rebota el balón y busca alguna situación. Rudy está solo, no le pasas, pásale ahora, ahí sí que Rudy lo tiene. Bien, vamos para adentro, eso sí que va, di que no, me cago en... mal tirado, se caía y todo. Es que has tirado fatal. He dicho di que no porque has tirado muy ladeado, macho. Guduric, último tiro. Madre mía, qué triple, chico. Madre Qué triple nos acaban de meter en la putísima cara. De 19-8, chicos. Y falta, pero tenían una falta, todavía no estaban en bonus. Joder, Rick. A ver, José, tenemos un vídeo que Kike ha sacado ayer, ¿vale? Sobre el tema de Mbappé y el Real Madrid, ¿vale? Sí. Eso, Aunque no os lo ponga a YouTube porque no le apetece, están ahí, ¿vale? No, sí. Sí. Ese es un vídeo que, fíjate, uno de los últimos vídeos, ayer lo sacaste, ¿no? Sí. Está en el canal sobre las declaraciones de Mbappé. Menudo triple que acaba de anotar Marko Guduric, 17-0 de parcial. Creo que es el parcial más negativo que ha tenido el Real Madrid esta temporada. No le recuerdo un parcial peor que el de hoy. 17-0 de parcial, amigo mío. Malísimo. 17-0 de parcial, que fue curiosamente cuando empezó a meter rotación y quitó la zona. Empezó a hacer los cambios en el roster, en el juego y intentó quitar. A ver, Deadpool, haz tu pregunta. Este partido lo perdemos seguro. Ay, Ignacio, por favor. Pues a ver, el partido se está poniendo en chino mandarín. El partido se está poniendo muy feo. Hay que ver lo fácil que les pita falta a Madrid y lo que le cuesta pitar al contrario. Sí, están revisando... Bueno, hoy realmente el partido nos están pasando por la piedra y ya está. O sea, hoy el árbitro, mira, cómo se está la monca. Bueno, o sea, pero también yo de verdad creo que estamos muy obsesionados con los árbitros, en serio. Pero te pone más nervioso que el árbitro... Pero que estos arbitrajes son así toda la vida, que no son de ahora. Esto de siempre. Triple final de Gos, fuera, nada. 19-8, lo que tú querías. cuando anotas 8 puntos en un cuarto, chavales. Tony, a ver. Madre de Ahora amor. van al descanso del primer cuarto, del segundo cuarto. Si quieres repasar con Tony y Kike los jugadores del Madrid para que conozca, o la gente que está entrando y no conoce mucho el Real Madrid de baloncesto. ¿Y cómo que repaso los jugadores? Solamente nombrarlos. Ah, bueno. Porque él quiere saber los jugadores a seguir en este equipo. Ah, bueno, hombre, ¿vale? pues de seguir desde luego Tavares y Abusel son jugadores a seguir, importantes estrellas del equipo. Ahora mismo, pues bueno. Tavares y Abusel. No, a ver, Rudy también, lo que pasa es que Rudy obviamente... Tenemos muy buenos jugadores. Nada, es que es verdad que estrellas como tal, pues no hay tantas. A lo mejor hace años teníamos más estrellas. Luego, con Sergio Rodríguez, en su mejor momento Felipe Reyes, aparte de Rudy Fernández, del mejor Sergio Llull. Sí. Luego está... Doncic, obviamente, en su momento. Pues claro, ya no tenemos esos jugadores. O tenemos jugadores que ya no están en su mejor versión baloncestística. Llull no va a ser el Llull de antes, aunque haya sido muy importante hoy en los puntos que ha metido, ni Rudy Fernández, y hoy a Locen y a Valde, pues me ha entrado la risa verles en la pista. La verdad es que eso no es un carácter de jugador Real Madrid, tío. Pero bueno, Trey Tompkins ha entrado y Abusel igual, y mira, o sea, no ha hecho nada. 8 puntos en 5 minutos, luego la nada, claro, J. Martínez. Ha sido justo en el momento Ecuador del primer cuarto, cambios, ¿no? 18% en tiros de 3, 18%, pero macho, vamos a ver, si tú no enchufas, es que esto... Para mí el Real Madrid este es el problema. No tienes. Para mí el Real Madrid el problema que tiene, y déjame terminar un segundo, por favor, es que si tú no te funciona el día por fuera, pues por lo que sea, busca soluciones. Tienes a jugadores como Yabusel, Tavares y Poirier. Juega de espaldas, busca ventajas por dentro, y desde dentro reparte juego para generar tiro por fuera. O sácales faltas, haz que... O sea,
genera otras cosas. Para mí el problema del Real Madrid es que Lasso no revoluciona en forma de buscar soluciones en el 5 para 5. Y correr con esta gente, pues es muy difícil, porque ellos tienen muy buen balance defensivo. Pero más allá que Lasso, a lo mejor el sistema no lo pone bien, pero también son decisiones del jugador a veces que es mala. O sea, Rudy han tirado Ya, pero habrá que analizar por qué estamos así ahora mismo. Que es que el equipo, hay victorias como la de Mónaco, o tal, que han tapado muchas cosas. El Real Madrid está en un mal... Mira, otra vez zona. Claro, ahora con Poirier, defensa otra vez, 2-3. 3 exteriores, 2 interiores. Tanto Tonkins como Poirier para cubrir esquinas. Ahí es muy importante las ayudas de los dos picos, de Gos y de Coser. De los dos que están en los lados en la zona. Vamos a ver si funciona esto. Bien, muy buena defensa. Bien. Ayuda buena entre Rudy y Tonkins. Bien. Pues esto, si es lo que te funciona, no lo cambies. Claro. No lo cambies. Porque hoy, si tienes que jugar con zona, pues juegas con zona. ¿Por qué juegas con zona? Porque por fuera, en individual, te falta gente como Taylor, como Deck, como Hanga, que son tus mejores defensores exteriores. Entonces, obviamente, ¿qué ha pitado? Ah, no, esto no sé qué cojones ha pitado, tío. Ha pitado falta en ataque. Claro, ahora tú te vas a quejar de los árbitros, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Pisó atrás? ¿Volvió? Tonkins le ha dado con el hombro así. A ver, Tonkins es que saca el cuerpo a pasear, es que tampoco... A ver, hay que ser más listos. ¿Ahora le van a pitar técnica a Lasso? Hay que ser más listos, no, es que hay que ser más listos en esto, hay que ser más listos, tío. Hay que ser faltitas. No sé, quiero agua, tío, me estoy rayando. Pero pues... Deadpool, dinos. Yo voy a por agua, tío, tengo que ir a por agua, lo siento. Deadpool sé que tú no vas a ir, o sea que voy. Vale, ¿qué? Vale, no entendí. Kike está enfadado con el partido y se va a buscar agua, chicos. Están ahí. Están revisando, ¿vale? ¿Qué ha pasado en la jugada? No sabemos qué ha pasado. Le encantan revisar las faltas, o sea, increíble, a ver. Bueno, a ver, ¿qué están revisando si es antideportiva, no? Madre mía. Están mirando si es antideportiva. Pues muy bien. Pero, pues muy bien. Es que no se ve desde ese ángulo que ponen ahí. No, yo no lo veo bien. Nada, es falta normal, ya está. Bueno, ya está. Falta normal, punto y pelota. Muy bien. Ay, es que Deadpool, contanos. ¿Qué quiere decir, Kike? Te digo algo, pero Deadpool, dilo. Kike, te digo algo, pero a veces lo dice así. Te dice, Kike, te digo algo, y luego al rato te lo dice. Pero mejor es como eso, un gag, te es un digo gancho. algo o pregunta. Si cuidado con Guduric. No es falta. Jugando Fenerbahce, 10 segundos para final de posesión. Ojito, madre mía. Cuidado el rebote, coño. Apolonara. Venga, Poirier. No, chicos. Bien, pelea, bien. En colegio. Bueno, en rebote va muy bien, déjalo. Ahora sí que han pelado bien el rebote, por lo menos. Oye, aunque tengas un día de mierda jugando. Bueno, pues vas a flipar. Venga, ese 5 para 5, dejaré espacio a Poirier. Ahí Poirier tiene ventaja. Joder, qué tiro de mierda. Chicos, no meten una el Madrid. No metemos una, tronco, No puede ser. No metemos una. Estoy alucino pepinillos. Bueno, y ellos están jugando con gente como Birsen, o sea, con segunda unidad full, gente menos habitual. Ahora te decimos Deadpool. ¿Quieres saber? Bueno, después... Rebote, pero coger... Es que Tonkins va así, tío, si es que no puede ni andar, tronco. Bueno, tío. Nada, Niger con Devin Booker... ¿Pero qué le pasa a Tonkins? Bueno, lo que han fallado tú, pero es que nosotros no metemos nada. No, Pero a nosotros este intercambio de canasta fallida no nos vale para nada, hay que meter. ¿Esa es buena, Tonkins? ¿Y a Rudy? ¿Pero qué es eso? Nada. Ellos... Bueno, bien. Ah, no. ¿Qué? ¿Lo han dado o no lo han dado? ¿O han pitado falta antes? Han pitado la falta antes, yo creo. Joder, era una jugada muy buena. Pero te das cuenta que ellos llegan a todos nuestros tiros para puntear, para intentar que no tiremos. Tapón y todo eso, mira. Sí. Pero ¿qué pasa? Falla Booker ahí y ya está, que estamos mirando. Booker que ha fallado todo, absolutamente, Devin Booker. Déjale que falle algo, ¿no? Pero... No me jodas. Eso debería ser como en el gol, ¿no? Que si hace así vuelve. Aquí falta de Tonkins. Sí, nada, falta... Le han hecho la falta antes a Tonkins. Pues Lasso está poseso. Lasso está... que no entiende nada, pero... demasiado que va pesa triple. Pobre. Madre mía, cosa. Bueno, Fabián al banquillo. Han pitado a favor. Sí, ya. Sí, pero es que la canasta la había entrado. Akpinar, la falta ha sido de Akpinar y va al banquillo. Llegaremos a 20, pero a 20... ¿A 20 qué? ¿A 20 puntos, dices? Bueno. J. Martins. Deadpool, en el baloncesto hay 5 jugadores es que mira, están, no se enteran de 5 nada. de cada equipo, ¿vale? No se enteran de nada, no son capaces de pasar ni un balón. Eso falta, tío. Son 5 contra 5. Ya luego... Bueno.
Ellos es que tienen un nivel físico y una velocidad de movimiento más. Es que no somos capaces de pasar ni un bloqueo en ataque, macho. Es que ni uno, tío. Ni una. Es que ni uno, tío. O sea, no ganamos en velocidad en ninguna situación. Y no nos dejan. Es como, ahora estoy poniéndome nerviosa. A ver, Jul. Porque es como, a ver. En Madrid cuando ataca no hacen falta. Bien, Jul, buen tiro. El único que ha enchufado algo hoy, Jul. Sí, ¿no? El único. Lleva 8 puntos de los 10. 8 puntos, joder. Mientras tanto, tiempo muerto. Mira, tiempo muerto que ha pedido. Lazo. No. No. Georgievich, creo que ha pedido el tiempo muerto. Georgievich, ¿cómo Sí. te dice? Sasha Georgievich. Sasha. 19-10. Este partido parece de minibásquet. Ahora mismo partido de minibásquet que se está disputando en la tarde de hoy. Bueno. Ay, madre mía. Pues está quedando una tarde bastante fea, ¿eh? Memes. Bueno, pues yo también, ya que estamos. Es que ningún jugador puedes destacar del Real Madrid al margen de Jul. O sea, es que claro, si vas a Turquía solo con Sergio Jul. 17 rebotes a 9. Más claro agua. Más claro que agua. Las estadísticas dicen todo, claro, más para Madrid. No, bueno, ellos han perdido 5 balones más. O sea, 3 balones más. Pero bueno, da igual. Pero lo pierden porque Madrid... Pero mira la valoración tú. Hay jugadores de Madrid que deben tener menos 5 de valoración ahora. Es que no suman 4 valoraciones. O sea, y a los no vuelve más. A los no vuelve. Te va a meter a Juan Núñez antes. La verdad es que Alocen está ahora mismo en dejación de ¿Pero está funciones. Juan Núñez? Sí, está por ahí. Ahora mismo Carlos Alocen está en dejación de funciones. Es incapaz de poder competir a un nivel que digas el partido le pasa por encima. Y entonces, cuando ellos defienden tan agresivo, tenemos que mover el balón, pero sobre todo, es que apenas penetramos la canasta. Oye, ¿está Randolph? Sí, por ahí anda, ¿no? Anthony. Sí, vamos, o sea, Randolph está por ahí, creo. Oh, sí, lo estoy viendo, ahí está Randolph. Al fondo del banquillo. Ahí está, hay una chica ahí bailando, una chilena. Pues muy bien, fascinante. Las chicas de Turquía, ahí las tenemos. Muy conocidas últimamente por las novelas, ¿no? Las series de... Las novelas turcas, sí. Las novelas turcas, muy de moda. Bueno, 19-10 y balón para los chavales de Georgievich. A Chile Polonara, jugando con Guduric ante Jul. Cuidado ahí que puede sufrir Sergi. Buscando el pase por dentro para Floyd. Se la saca Guduric, 3 segundos en zona. Chao, vela chao. Ahí has estado haciendo... Has estado intentando esperar al metro demasiado tiempo. Buena defensa, le gustó a J. Martins. Pero Deadpool, tranquilo. Tranquilo, Deadpool, no pasa nada. Esto es baloncesto, tío. Yo leí rapidito que dijo que fue su hermana que había escrito tantas veces. Ah, vale. Te digo algo. Ah, bueno. Ojo Jul, abriendo para Rudy. Nigel, el extra pass. Aquí tenemos sobre todo extra pass, pero siempre alguien llega, macho. Jul de 3, menuda mierda de tiro, con perdón. No, es que... Pero te das cuenta que incluso a los extra pass, cuando parece que está solo, en realidad luego llega un jugador del Fenerbahce. Sí. Eso es porque están como con el cuchillo entre los dientes. Claro. Son rapidísimos. Tienen más piernas que nosotros, ya está, yo qué sé, es que es muy fácil. Y aunque no tengas a De Colo, chico, pues es que entre todos te pueden hacer un hijo, porque tienen calidad. Y aunque no tengan la rotación más larga, Polonara de 3. Hay que gritar bien. Vamos con ese rebote, Bueno, Poirier, por favor. bien, Vince, bien. Bueno, Poirier por lo menos está asegurando el rebote defensivo, que más nos vale asegurarlo, porque como tengan segundas opciones ya, olvídate. Nigel tienes a Trey, y pide falta, corriendo el Fenerbahce y Aliup. Bueno, que pase. ¿Qué? Guduric. ¿Qué fue eso? O sea, ha sido un usó la intento de canasta Aliup. como... No, ha sido un intento de Aliup. Pero Malísimo. rebotó pase. en la canasta. No sé quién ha dado el pase, si En Polonara. la tabla. Sí, pero que ha sido un intento de Aliup. No pites falta ahí, hombre, no pites falta ahí. No pites falta ahí, sobre todo porque es falta más de Polonara. Bueno, no pites nada, pero... ¿Qué le ha pasado? O sea, Pues la le han falta dado fue... Uy, ahí. le han dado a Rudy. Pero, tío, eso no fue falta A de ver, Rudy, yo creo que es un choque entre los dos ahí, bueno. Le han dado en las partes íntimas de Rudy. En las chico. partes nobles. Nobles. O menos nobles, pero en las partes, al fin y al cabo. Me está doliendo un Bueno, poco. Rudy. A Rudy le da igual, ¿eh? Rudy es un guerrero, va a morder ahí y ya está. Tavares ha entrado. Rudy es un gran TikToker también, ¿eh? Ojo. Por Vince ha entrado Tavares. A ver qué tal, Eddie. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Vamos. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Miembro del canal. ¿Cómo estás, amigo? Menos mal que ellos tampoco están bien, si no... O sea, si Bueno, fuesen bien, claro. imagino que estaríamos perdiendo de Sí, 20. pero igual el nivel defensivo que tienen es un poco mejor que el nuestro, ¿eh? Mamatoglu con Pierre Henry. Alocen, por cierto, ha vuelto para esta parte del segundo cuarto.
Cuidado Polonara, Poirier, llegas tardísimo, pero él ha tirado un pedrolo de manual. Menos mal. A ver, Polonara tampoco es un tirador exceso de 3, que alguna te puede meter, pero vamos. Yul, pero tienes que ir más fuerte, pero es que tardamos ¿Qué ha mucho en ir. pasado? Falta de Pierre. ¿Te das cuenta Y que Saint-Pierre. también ellos hacen faltas para frenar nuestras jugadas? Lo Hombre, hacen a posta, evidentemente tío. es que tienen esto a conciencia. Giorgio les ha metido... Es que hizo falta Tavares, tío, fuertísima. Les ha metido sangre en vena. Kike, tu móvil suena igual que el mío. Sí, es un Samsung el móvil de Kike. Sí, pero el mío no está sonando, o sea que no sé cómo decir que mi móvil suena. O sea, será el móvil de... A lo mejor cuando tú haces un vídeo... Será el de Sergio Pereda o algo, a lo mejor. No, tú, Ah, vale. pero tú tienes puesto la... No. No, yo lo tengo en silencio. Ah. ¡Vamos, Eri! Joder, qué tiro, de verdad, menuda mandarina O sea, dentro chicos, de la... vamos a 3 minutos sin que nunca... Pierre Henry, balón perdido por parte del Fenerbahce, el balón hace pinball. Hace 3 Vamos, minutos que a no correr. marca ningún equipo, creo, ¿no? A correr, chavales. Nada, vamos por dentro. Esa Ay, buenísima. cállate. Venga, ahí vamos, hombre Tavares. En otros directos. Muy buena, muy buena. Tranquilos, el partido es muy largo. Bien, pero mira, juego de pivots. Es la primera vez que vemos una situación de aclarado de Poirier para Tavares. No lo has visto, pero ahí está la Ahora repetición. lo veo en la cara. Claro. No. Ey, Mario Bermejo, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pero qué rabia esa de Eri Tavares, ¿no? Ahí con ganas de... Sí, es que con Tavares y Poirier algo te tienes que imponer por dentro, macho. Que su jugador más alto es Floyd con 2-3, no sé. Otra de la zona, bien. Venga, este segundo cuarto es nuestro, chicos. Vamos, joder, Floyd. Claro, No, Mario- bueno. Ay, pero... Se ha hundido muchísimo la defensa de los interiores ahí con la zona, tío. Mira, Tavares ha hundido mucho. Y ni Poirier ni Tavares han llegado a Floyd. En el 4.70 encontrar el mate. Y chao, chao. Chao, chao. Mario Bermejo dice que en el último cuarto, si no estamos perdiendo de mucho, vamos a machacar. Que nuestra habilidad es el último cuarto, digamos. El último cuarto, el estar vivos, ¿no? Bueno. No lo dice eso así, con esas palabras, pero... Pero más o menos. Esa falta sobre Yul, ¿no? Gracias. Falta de Devin Booker a Sergio ¿Cómo Yul. se quejan ellos? La... Lo mejor es la cara de Yul, ¿eh? Como en plan, tío, pero casi me sacas un diente como Poirier. Nadie sabe qué le pasa a Deck. No, Deck tiene algún problema físico, pero no grave, ¿eh? No es grave. Hoy, por cierto, Kike ya ha dicho que hoy cumple... 27 David. años. 27 años. Oye, dime algo del pelo que yo no me estoy viendo y tú no me dices nada. Tengo aquí... Por eso alguien dijo, hago esos pelos. No, pero... sí, un poco de coro. Bueno, balón para el Real Madrid, chavales. 4.41 para el final de la primera parte. Alocen, jugando el bloqueo y penetrando. Abriendo para Sergi. Pero es Vamos que- de 3 Yul. Vamos de 3 Yul. Nada, Yul. Tavares, por favor, gracias. Pero no hay nadie. Sí, por eso se había metido, pero no lo he visto. Y pasos de Tavares. Tío, por Dios, qué vergüenza. Pero ¿te das cuenta como ellos parecen mucho más grandes cuando van ahí? No, ellos no son más grandes. Lo que Es- pasa es que ellos son más agresivos. Van más intensos. Sí, fue paso, Tavares. Y fue paso, se ha movido el pie, Sí, tío. sí, O sí. sea... Bueno, Ay. estamos un poco empanadetes. Pero claro, cuidado con Henry de 3. Nada, ese no es su tiro. Rebote para... A ver, ellos lo que me fastidia es que no están haciendo un gran partido. En ataque están jugando muy normal. Sí. Tavares, ahí no hace nada, suelta Porque el si balón. si no encestamos... Tavares, tienes que penetrar. Vamos a Valde. Uf, que pase. Uy, qué mal tiro. Uy, qué suerte de Tavares. menos Uf. mal, Tavares. Ese tiro de Tavares, desde luego, no era el tiro de... Pregunta De de Tavares. Deadpool, ¿quién es mejor en cancha? ¿Quién es el mejor del Real Madrid? Hombre, el mejor del Madrid está siendo Sergio Yul. Sería más puntos. Lleva el único que... Veterano y capitán del equipo. Y luego Poirier, pues me han gustado cosas de él. Mamatoglu, cuidado. Uf, el rebote, chicos. No te quedes mirando Poirier. Parece que va ahí. No llegan, no llegan a los rebotes. El domingo dan el femenino por Real Madrid Televisión. Por Mira, favor, el rebote. Miguel, Bien. no lo Buen sé, rebote. porque a las 11 juegan y aún no. ¡Ay! ¡Mira la canasta que perdimos! Joder, lo que hemos fallado tú. A los 100 fue. A Locen, ¿no? A Locen falla todo, es increíble. Es increíble. Ay, Cuidado, y Tavares tiene que ir. falta. Bien. Ahí a Locen, es que no da una, es increíble. No sé. Bueno, menos mal. Bien. Menos mal A que ver, ellos tienen perdió. unos porcentajes pírricos de 3. O sea, no sé si llegarán al 20% en tiros de 3. Mira, 20%, 21% por el Madrid un 15%, claro. Están tirando lamentablemente mal. Arriba. Poirier, vamos. ¿Ese es tu tiro? Bien, Poirier, ese sí que es tu tiro. Menos mal. Bien, Alocen, bien movido. Bueno. A 5. Tiempo muerto de Sasa, Jordi. 5 puntos estamos del Fenerbahce, chicos. A ver, Nos la mejor comentan. noticia es que Sí. haciendo el partido que estamos haciendo, por momentos en defensa y sobre todo en ataque, con la malísima selección de tiro y la poca agresividad de juego, estar a 5 puntos ni tan mal. 0-2.
vamos, pero ellos no han mal. hecho nada en ese... Es que ellos en el segundo cuarto han anotado 2 Madre puntos. mía, qué fuerte, chicos, ese partido. El Madrid debe comprar a Luis Díaz de Liverpool, es muy bueno. Pues Luis Díaz es que lo acaba de fichar el Liverpool, así que no creo que lo vaya a fichar nunca ya Pero en Madrid debió hasta dentro de un comprar, tiempo, como sí, mucho. debió comprar. Debió comprar. Ah, bueno, en su momento. Bueno, yo creo que el Real Madrid está buscando lo que ya sabemos, ¿no? La Tortuga Ninja. La Tortuga y Majin Buu. No, la Tortuga. La Tortuga y el Tortu. El Majin, El Tortu. ¿Quién dijo Majin Buu? ¿Quién había dicho, chicos? Eso lo dijo Mario Carlos, ¿no? No, Creo, ¿no? ¿sí? Sí, no, me suena. ¿Quién había dicho de ustedes, chicos, Majin Buu? Haaland se parece a Majin Buu. Alguien lo dijo. Pero a lo mejor es muy Sí. probable que no esté en el directo hoy, que lo dijera. No, pues yo creo que sí. Yo tengo la sensación, ¿eh? Hoy veo que solamente los que están aquí son los que les gusta mucho el baloncesto. Y Y otros que no, y los otros que que les gusta siguen el tampoco. canal fehacientemente. Muchas gracias, Sí, chicos. muchísimas gracias, Tronco, por estar ahí. Hoy no hay mucho quórum. ¿Mucho qué? Quórum. Kike, ¿tuviste una novia antes que Anat? No, es la primera novia que he tenido en mi vida. Liverpool. Es con la primera mujer que he estado. Nunca he estado con nadie más. Mentira. Y ella también es el primer chico con el que ha estado. Mentira. Bueno, va a sacar el A ver. Fenerbahce. Randolph ha entrado, ¿eh? ¿Cómo? Ha entrado Anthony Randolph, sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí. Minutos para Anthony Randolph. Vamos, Anthony. Pues con un poquito de Jule, un poquito Kike ha de tenido más Fourier y tal. novias, pero yo he tenido más largo, más... Más tiempo, más tiempo. tiempo. Más tiempo. A mí me han querido poco y mal. Bueno, sigue ahí la zona del Real Madrid. Urban Clarkson está convocado. No, Juan Núñez está convocado. Juan Núñez. El único- Balón para el Fenerbahce, chicos, cuidado. 5 segundos de posesión, hay que defender bien. Anthony a Guduric, tiro de Guduric y falta Bueno. de Randolph. Benicio Claudichu Vlogs. No sé si ya has comentado aquí, tú que sabes más. Parece que sí, No, yo creo que es la primera vez que he Bienvenido comentado. aquí. Quiques, ¿vais a hacer el directo para el sorteo de la Copa de la Reina? Who Buena knows? idea, Ignacio. Yo no sé a qué hora. Ayer que había puesto el horario. ¿Cuándo creo- es? ¿Cuándo es? El viernes. Sí. La La verdad es que Randolph no se entera de nada a veces, ¿eh? Sí, una Si vive en su franjita mundo ahí. empanado, de verdad. J. Martin no está muy contento con el partido, me parece. Hombre, es que no creo que haya ningún madridista que pueda estar hoy contento con el Real Madrid. Es que han salido a Estambul hoy de turismo. O sea, ya está. Primer tiro libre dentro de Marco Guduric. Se dispone a lanzar el segundo. Estoy viendo a Aslan y qué guapa que Aslan es, chicos, por Dios. Viva el Madrid femenino y todo el Madrid, Cristian. Hay que apoyar a todo el Real Madrid, no solo a uno. Sí, chicos. Segundo tiro libre para Guduric. A ver, el domingo vamos a ver, chicos, si podemos hacer el directo también de las chicas. Lo que pasa es que a las 11 de la mañana hay que despertarse muy pronto un domingo para hacer un directo. Y sobre todo que vosotros lo veáis, que estáis trabajando y eso. Balón No, para Valde. el domingo. Ah, el domingo. Domingo. Pensaba que era el viernes. Pocos Pensaba que era el viernes. no, Bueno, no. el domingo hay gente que trabaja. A ver, la Copa de la Reina del sorteo es del viernes. El partido contra el Eibar es el domingo. Bueno, eso lo podemos comentar el descanso. Estamos con el partido. Vale, venga. vale, perdón. Jugando Randolph. Tavares. Uy, casi la pierde el Madrid. Madre mía, menudo lío. Jul de 3. Así como puedo. Claro, tiene Nah, un tiro por tiro de tirar mierda. así. Tiro de Ah, no, mierda. Bueno, mate de No, ¿cómo se lo han Buque. comido? Buah, la al jugada- José. La jugada croissant del partido. Ya la tenemos ahí. Jugada espectacular entre Polonara y Devin Booker, Dios santo, chicos, no me gusta, qué feo. A los Polonara, Guduric, Booker. Una triangulación de manual. Qué bonita. O sea, la canasta muy bonita. O sea, no que... Tiene el número 31, que es el día de mi cumpleaños, ¿no? ¡Ey, Deadpool! El 20 es tu cumpleaños, ¿no? Me acordé, ojo. Lo tengo aquí en la memoria. De todas maneras, Lasso hace unas cosas muy raras, ¿no? Cuando el equipo está remontando y el quinteto te funciona, quitas a Randall, o sea, pones a Randall, que no lo has metido ni un minuto. Tío, no sé. Cositas raras, ¿no? Eh... Bueno, tiempo muerto de Lasso, 25-16 y se escapan otra vez. Otra vez a remontar. Claro, Randall fuera. Mira, Cristian, yo ni había visto que comentar lo tuyo, pero. Luka Modric es tendencia en el fútbol en Twitter. Bueno, pues esperemos que sea por algo bueno. A ver si se nos ha roto Luca o algo. Lo que nos faltaba. Ah, no, el museo de Luka Modric. Ah, qué bonito. Yo te voy a decir una cosa. Con el partido que está haciendo Alocen, yo metí a Juan Núñez, con 2 pelotas. Para el partido que está haciendo Alocen, yo metí a Juan Núñez, macho. Pues sí, pero que. O sea, tal cual te digo, Con el partido que está haciendo Ahí Carlos está, Alocen Juan hoy, Núñez, bien atrás. Bien como atrás, que como no- en plan no es aquí. importante. sí, como que no va la cosa con él. Y yo a Alocen le quiero mucho, A mí es un jugador que ya sabéis que me gusta, pero está a Yo un sé que nivel... tú confías mucho en él, pero bueno. Pero está a un nivel... Desde que ha vuelto de la lesión y todo, está flojísimo, Madre mía. A ver,
Y es que el Madrid no te espera, tío. El Madrid es que no te espera. Vale, la Copa de la Reina, chicos, el 12, ¿vale? A las 12, el viernes a las 12, el sorteo de la Copa de la Reina. Y ojalá, bueno, vamos con el partido, chicos. Bueno. A Valde no sabe qué hacer. No. Entonces, O sea, el balón. madre... Qué vergüenza. ¿Qué cojones hacéis, tío? Que perdía balón de Abalde con Alocen. Es que, la verdad, y no es por nada, son muy amigos en lo estrictamente personal, pero es que son zipizape. Mira, Alocen es incapaz de subir ni el balón, tío. De verdad, para esto que pongan a Juan Núñez, en serio os lo digo, ¿eh? Abalde, 11 otra vez cerca de la máxima, ¿no? Ellos tuvieron un poquito más, pero, bueno, Yul casi la pierde en el 2-1. Yo no quiero ni escuchar a Lazo en ese vestuario, chicos. No, yo creo que Lazo está asumiendo que el equipo no está bien. Madre mía. Hola Yasnini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Yasmín? Estamos aquí perdiendo de 20... ¿Cuánto vamos? ¿27-16? No. 11, sí, 27-16. 27-16. 1 minuto 39. Claudicho pregunta qué pensáis de la salida de Buksevich. Pues que tiene que ver seguramente con que el jugador tenía otras expectativas de poder tener minutos. Así es. Y el Madrid se aguarda los derechos de tanteo en caso de vuelta si se va a la NBA. ¿Y está teniendo minutos ya? No sabemos. No tengo constancia. No tengo constancia de... No tengo. Ojalá que sí, ojalá que sí. Yul falla un tiro libre, 10 de... No, metió uno y falló el otro entonces. Mete un tiro libre, o sea, quiere decir que ha metido un... Ah, vale. Claro, correcto. Bueno, volvemos a la zona. Yo voy a a ver lo positivo, metió un tiro libre. Joder, hoy lo positivo está complicado, ¿eh? Hoy en general lo positivo está difícil. Bueno, Madre mía, Valde, eso no es fútbol, por favor. No, bueno, por lo menos aporta el balón. Que vuelvan ya Taylor, Zanga y Deck, por favor. O sea... Por mucho que pasó. ¿Qué pasa, Yasmini? Minuto 26, balón para Fenerbahce mientras seguimos con la zona defensiva. Y Marco Guduric, que se está haciendo grande en este partido, juega con Devin Booker, abriendo para Pierre Henry. Marco Guduric, cuidado que se le finaliza la posesión. Booker por dentro, ante Tavares no debería tirar. Polonar otra vez un tiro Mindurria y ahí está. Lleva 3 tablas así, pero luego el rebote si nos lo quita Devin Booker ante 3 tíos. Bueno, menos mal que no ha tocado el aro. Menos mal que no ha tocado el aro, no. Es que ha sido ya tiempo finalizado de posesión. Ah. Porque no tocó el tiro de Polonara, que lleva 3 ya así. Vale. Es que lo que es lamentable es que el Real Madrid, ante este Fenerbahce en ataque, esté como esté. Es lamentable. Por mi cumpleaños del 31 de julio, ¿vale? El día que vamos a anunciar el fichaje de Mbappé. Exacto. Imaginaros que... Y luego las 24 horas en directo. Que esperemos hace 31... No, el 1 de julio, chicos, como dice Fernando Lainez. Exacto. El 1 de julio. Bueno, a ver qué hacemos en esta posesión. Deberíamos intentar estar por debajo de ese deadline de los 10 puntos. Pero suelta el balón, Yul. Un poquito lento todo. No pueden penetrar. Abalde, abriendo para Locen. Y han pitado 3 segundos, creo. Dios. Creo que han pitado 3 segundos de Tavares, como no lo oigo, o pasos de Abalde. O 3 segundos de... Le falta tiro al Real Madrid. 2, sí, pasos de Abalde, creo que han pitado, Creo que han pitado pasos de Abalde. Tengo la sensación. A ver, chicos, coméntenos ustedes que están ahí escuchando mejor. No, que están escuchando mejor, no, que están escuchando, porque nosotros no podemos. Sí, perdemos 27-17. Le falta tiro, sí, Jasmine, le falta tiro y le falta... Ah, Abalde, dices. Defensa. No. Ah. Uy, Guduric, qué jugada. Uy, rebote. Bueno, Abalde, a correr, venga. Buena, vamos, Yul. ¿Qué es eso? Madre mía, qué tiro. Bueno, Locen, por lo menos buen rebote. ¿Qué es eso? No sé, vamos de 10 perdiendo. Randall tira de aquella manera, falla. ¡Madre mía! ¿Qué le pasa al Madrid? Creo que es imposible seleccionar peor los tiros. Es un despropósito No entiendo. de partido lo que está haciendo hoy el Real Madrid. Absolutamente lamentable. La verdad es que viendo este tipo de cosas, oye, que cada partido es una historia, pero miedo me da el viernes contra el Barcelona en el Wizzing. Miedo me da el Barcelona el viernes en el Wizzing. Ya. Y no está Higgins, Menos mal. Ellos han ganado de nosotros sin Higgins, Calates y toda la pandilla. Pandilla de la banda del patio. Bueno, ahí está, última posesión. 9 segundos para el final de la primera parte. Guduric con Booker. Bloqueo, penetración de Marco Guduric. Por lado izquierdo y falta. Tranquilos que no son tiros libres porque Menos mal que no fue canasta. Efectivamente, y no son tiros libres porque estábamos con 3 faltas de cuarto. Mal el Madrid, pero los árbitros tela. Sí, más. Quique no queda la mal de los árbitros porque considera que mal... Voy a tener que hacer un vídeo de los árbitros, tío, porque la verdad, os veo a todos encendidísimos con los árbitros, Pero por supuesto.
3 segundos para el final. Guduric, último tiro. Falla y ya está. Bueno, Que se acabe ya esto. triple final fallado por Marco Guduric. Y esto menos mal que ha terminado porque se puede haber ido a peor. Como dicen 10 de muchos, desventaja. árbitro, la hora. Mira, Jul echando bronca no sé Pásame la quién. bola, dijo algo así. Pásame la bola, sí. Sí, pásame la bola, ha dicho. Eso dijo. Sí, sí. Pero a los 100 le Uy, dice, uy, uy, ¿a uy, quién uy. le dice? La cara de Jul es de te voy a cortar la melena. De Chucky, en la cara de Chucky. De Chucky, bueno, eso ya sí que ha dicho, ¿eh? Nuestro Chucky. Bueno, sí, pero... Bueno, cariño. Madre mía. Vamos a repasar un poquito lo que es el partido, ¿vale? Giannini, perdón, voy a Bueno, comentar pues un lo poco repaso yo. Las personas que están aquí, cariño, un poquito antes de que repases. J. Martin dice, pregunta, ¿a los 100 que dio la NBA? Yo creo que ese sueño Hombre, ya... a los 100 primero tiene que ir a jugar y a competir. Y luego ya que vaya donde quiera. El clásico, si Giannini, el clásico se juega. Me veo bien en directo, estaba viéndome. La Vale. imagen está medio rara, pero a mí no me Bueno, gusta. yo que sé, es la que hay. El clásico es el viernes para la Euroliga a las Está bien, tío. 8:45. La imagen está bien, tío. ¿Qué pasa con la imagen? No sé. A ver, no tenemos la imagen de otros grandísimos canales, pero hacemos lo que podemos. Vale, vale, vale. 17 puntos en 2 cuartos. Como dice J. Martins, hombre, el partido, la verdad, es que me deja entre frío, cabreado, impotente. O sea, me está dejando sensaciones muy malas. Creo que el partido, en realidad, se ha empezado a perder en los cambios que no han funcionado defensivos, en la falta de agresividad ofensiva, en la malísima selección de tiro, en la incapacidad de penetrar al aro rival, en la incapacidad de poder defender para poder correr un poco. No hemos obtenido ninguna canasta en carrera y en el 5 para 5 pues hemos acudido a tiros muy malos porque han sido a final de posesión, porque no generábamos ninguna situación de superioridad ni por dentro, ni en el bloqueo directo, ni en un pop, ni en un rol largo, ni en nada, de nada, ni mucho ni poco. O sea que el Real Madrid demasiado que sobrevive, porque el Fenerbahce en ataque ha fallado muchos tiros. Ha estado muy mal en el tiro de 3. Es verdad que Marco Guduric ha hecho un muy buen partido, que ahora mismo sin De Colo es el gran generador que tiene este equipo. Floyd ha estado bien, Booker ha dejado detalles, Polonara también un poquito de cosas buenas, pero es que este Fenerbahce realmente tampoco ha exhibido un gran baloncesto para que nos esté ganando con 27 puntos en 2 cuartos. Nos ganan de 10. Desde luego algo tiene que replantear Pablo Lasso, pero me da a mí la sensación que es que el equipo ha llegado muy sobrecargado de cansancio. Veo al equipo muy cansado, porque sobre todo tú y yo, ¿qué es lo que hemos dicho? Ellos en defensa, cuando el Madrid hace un extra pass y tiene una situación de liberación de tiro, cuando se la pasan entre los exteriores, siempre uno del Fenerbahce llega a situación de punteo de lanzamiento del Real Madrid. Entonces, vaya, creo que ellos están más rápidos. Y están logrando cerrar mucho el rebote. Centro. Exacto. Rebote, Ellos cuando atascan el Madrid centro. quiere intentar, no puede. Van 3 o 4 ellos ya, o sea, se cierran muy rápido. Ellos bloquean y la son canasta. yo los siento como altos. Como que Y no lo se son. ponen de estatura. Pero parece que son mucho más altos Sí. que los jugadores de Madrid. Cuando tú tienes a Tavares y a Poirier, por ejemplo, que deberían ser dominadores con todo mi Pues sí. respeto, ante un equipo donde Floyd, Booker, Divirioğlu, chico, son pivots, con todo mi respeto, que por dentro no deberían hacer daño a esta gente. Pero cuando las cosas no salen, nada sale. Pero nosotros vamos a seguir aquí y no nos vamos a ir. Vamos a hacer el extra time con vosotros, porque sé que si nos vamos, nos abandonáis. No, ¿Eh? no. Es broma, no. Nos vamos a quedar porque, oye, queremos seguir haciendo enlace con el directo. ¿Vale? Hablando en serio. Pero de todos modos, cositas, Giannini, ese partido se pasa por DAZN. Yo no sé si lo pasan por Barça TV o sea, no lo hombre, sé. por Barça Pero TV, lo ¿cuál? pasan por DAZN, el clásico, perdón. Que ellos dicen que lo va a poner No, sobre no, no, recordatorio, no, pero el no, partido no, lo no. pasan por DAZN. El partido lo pasan por DAZN. Pero aquí en Europa, yo no sé si en Latinoamérica cómo será. Pero ¿vale? Barça TV no tiene los derechos. Claro, no sé. Eso habrá que ver cómo funciona para Sí que estos puede lados. poner Barça TV los partidos, pero cuando ya se han dado. Puede darlo en diferido, El Madrid como también Real lo Madrid hace, Televisión. sí. Pero no en emisión en Pero a lo directo. mejor Latinoamérica es diferente. No sé, chicos. Lo dudo, ¿eh? Pero bueno. Y Antonio no es muy optimista con esa cuestión de ¿De 17 puntos en la primera parte. O sea, 17 puntos, chicos. Eso es... No sé. A ver, que te metan 27, a nivel estadística y fría estadística, Ya es poco. es poco. Por lo tanto, realmente, tú el partido, ellos no te han angustiado a nivel de canastas, no te han metido 50 puntos. No. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en ataque hemos sido absolutamente descorazonador. Hemos sido un desaguisado, un equipo deslavazado, Me irregular, gustaría sin... escuchar a Lasso, tío. Que... Pues hombre, Lasso no sé qué ha dicho, no sé si lo habéis podido escuchar,
pero desde luego a mí me parece... Porque a ver, porque ahí cuando salen para... Bueno, y justo hablando de escuchar a Lazo, Janine pregunta, ¿qué te parece Jasikevičius, que es el Sí. entrenador del Barça? Bueno, Sara Jasikevičius, a mí me parece muy buen entrenador. Sé que es políticamente incorrecto, es un tío que cae muy mal, pero a mí me parece un muy buen técnico. Es un perfil de entrenador que es muy arriesgado, porque como siempre he dicho es una bomba de relojería en su vestuario, pero a mí me parece muy buen entrenador. Muy buen entrenador. Entonces, bueno, pues ya mira tú eso, Yasmini, mírate los temas, a ver por dónde lo ponen. Viernes que viene, en el Wizzing, Real Madrid, Barça. Se juega aquí en Madrid. Y yo, y como se suele decir en España, y yo con estas pintas. Es decir, el equipo con esta pinta, con una pinta extraña. Llega mal para el Luego partido, llega mal. algunos me vendrán diciendo, bueno, somos líderes, tal, no sé qué. Sí, pero estamos valorando también el momento de partir. Y el momento de juego que lleva el Real Madrid en las últimas 2 semanas. Donde el equipo francamente sobrado de baloncesto no va. También es verdad que Pablo Laso siempre tiene algún momento de la cuesta de enero. Lo que pasa es que ahora es la cuesta de febrero. Sí. Y la cuesta de febrero el problema es que viene la Copa. Tú puedes estar mal en enero, pero es que en febrero te estás jugando ya un título. La Copa del Rey la tenemos a 9 días. 9 días. Ay, chicos, queremos fútbol. ¿Cómo? ¿Que queremos fútbol por Sí, qué? quiero fútbol. Sí, quiero fútbol. ¿No te gusta el básquet? No, hoy no. Hoy no. Pero hay que seguir al equipo, ¿qué hacemos? O si fuera por ti, tú desconectabas con él. No. Tú dirías, Chicos, a tomar por viento. Vamos a ganar, vamos a dar la vuelta, chicos. Eso se va a revertir. Bueno. Seguro que se va a revertir. Ojalá. Madrid es capaz y es capaz, desde luego. Es capaz de hacerlo. Bueno, tenéis el vídeo en el canal en el cual analizo la situación y también en un tono positivo. Yo creo que tenemos materia prima para resolver. Ahora bien, hay jugadores que están en un momento de forma que no ayudan, no dan ese paso al frente. Entonces eso te obliga a que gente como Jul y Rudy, que sí que tienen galones, lo den. ¿Qué problema hay? Que es que ni Rudy ni Jul van sobrados de piernas. Entonces jugadores como Abalde, jugadores como Alocen, te tienen que ayudar. Y hoy encima no está Gürtel. Necesitas gente creativa y que te creen asistencias, te den situaciones. Claro. ¿Quieres leer a Yasmini ya que estás ahí? Hoy salieron que están devolviendo puntos sobre los parches del femenino. Así es, chicos, están devolviendo los puntos del femenino de la Real Sociedad y del Athletic Club, que le habían quitado 6... Al Villarreal. Al Villarreal y a la Real. Sí. 6 de 1 6 y 3. Y 3, ¿no? Entonces, bueno, eso cambia un poco, pero no tanto. Pues, hombre, se cambia. Con la Real, con el Villarreal menos, sí, pero con la Real cambia. Sí, cambia bastante. Pero bueno, yo creo que el objetivo prioritario del Real Madrid es ir a por el Atlético de Madrid. Y lo de la Real es posible, porque ahí tenemos además 3 partidos menos con respecto a la Real y 2 frente al Atlético de Madrid. Y con el Granadilla 2 también. Claro. Ahí está la clave. Pero bueno, no sé de qué queréis que hablemos. Ahora que estamos en el intermedio, podemos hablar, como dice J. Martins, de Mbappé, que es el tema recurrente. No ha salido ninguna noticia nueva de Kylian Mbappé. Sí ha salido de Haaland alguna cosita. Y otra cosa que os comentamos haciendo promoción del canal. Luego vais a tener vídeo sobre un futbolista que ha elegido el Real Madrid como cuarto central para la próxima temporada. Pero para eso tendréis que ver, obviamente, el vídeo que vendrá más tarde. Como en una hora y media. ¿Lo has puesto? ¿A las 9:30? Sí. Hora y media. Hora y 45 minutos. Vale. Ahora son las... 7 y 43. Una hora menos en la Comunidad Canaria y diversas menos en Latinoamérica. Porque como son varios sitios, digo diversas. Estados Unidos, Latinoamérica. Claro, aquí tenemos gente de Bolivia, Estados Unidos, de Venezuela, latino, lo que sea. Bien, mira, Dazan tiene una cosa muy buena, que le haces el más 30 y te metes ya en el 0. O sea, sin delay. Yo voy así y ya estoy. No sé por qué nos quita del directo. Porque no va... Si tú sales de la pantalla, sales del directo. Vale, no sale, pero como va con un ralentí. Vale. En España se le llamaría ralentí. La verdad es que... Pues, bueno, es lo que hay. Chicos, yo ese partido pensé que lo íbamos a tener un poco más fácil, pero la verdad es que no lo estamos teniendo fácil. Mira, Yasmini pregunta cosas molonas. ¿Qué le pareció hoy la convocatoria de España? ¿Qué le pareció? Suena usted. Trátame de tú, por favor, porque soy ya muy mayor. Y el que me digas tú me daría juventud. Pero ahora, fuera coñas, la convocatoria me parece rara, me parece curiosa e interesante. Es decir, un poco de todo. Es decir, que, por ejemplo, Maitane López no esté, Atenea del Castillo no esté, me llama poderosamente la atención. El tema del lateral derecho,
más o menos entre Andrea Pereira, que puede jugar ahí en un momento determinado, Navatier, que van a jugar ahí bien. Luego, por otra parte, lo de Marta Cardona es extraño, porque Marta está cogiendo dinámica, pero en una selección española actual lo veo un poco forzado. Y luego Maite Oroz, a mí me entra perfectamente en la selección. Y lo de Fornoz es una gran noticia. Hacía un poco a titulares. Sí, perfecto. Así... Perfecto. Porque se comentaba mucho también el tema de que por qué lleva jugadoras que están también un poco, están saliendo de lesiones, están saliendo, ¿no? Yo creo que las quiere meter en dinámica selección para que se sientan importantes, como un mensaje de cuento con vosotras, pero chicas. No una... Pero bueno, creo entonces, que Atenea del Castillo es... Pero una... ¿Cómo se llama? Tú dime un extremo, una jugadora que juegue en extremo ahora mismo, que sea española, que sea mejor que Atenea del Castillo. Española. No se te ocurre, tío. Española. Hombre, si me hablas de Graham, o me hablas de Mertens, o tal, pues obvio. Coño, pero es que no es el caso. Bueno, ¿has visto lo de Mukiele? No he visto lo de Mukiele, pero lo voy a ver. Porque Mukiele me gusta mucho. Mario Caro siempre con novedades aquí, con... Bueno, todos ustedes, pero Mario siempre trae cositas... Sí, pero yo de Mukiele a nivel medios no veo nada. En Twitter. Vamos a ver Mukiele en... Sí, aquí nos lo está poniendo Marielle. Claro. Ojo, Mario Cortegana. ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué? ¡Uf! Uy, ¿qué te ha pasado? Qué rico movimiento! ¡Uf! ¡Uf! Real Madrid has closed agreement with Nordi Mukiele para la próxima temporada. 30 millones más 5 en comisiones. Está todo cerrado con el agente y el club. Hay que hacer vídeo luego de esto. Pero, Mario, gracias. Pero Mukiele había... Mukiele es un pedazo de defensa de manual. Ya está por terminar contrato ya. Vamos a ver lo de Mukiele. Yo creo que es un año, Mukiele. Vamos a verlo en Transfermarkt. Madre mía, chicos. Valor de mercado son 25. Yo creo que le quedaba un año, ¿no? Sí, efectivamente, contrato hasta 2023. Me parece un movimiento descomunal, ¿Estás jugando en de Leipzig? El Leipzig, sí, que ha hecho extraordinario. Mario, haremos un vídeo, tío. Muchísimas gracias, crack, como siempre. ¿Ha confirmado entonces que Madrid? Yo, si lo dice Mario Cortegana, probablemente Mario Cortegana sea de los 5 periodistas con mejor info actualmente del Real Madrid. Y es un tío muy serio. Madridista real, Mario Cortegana, Tomás González ABC, o sea, gente muy buena info. Vídeo de Mukiele, J. Martins tranqui, que me lo voy a currar luego. Y es más, vamos a hacer un vídeo noticia. O sea, me lo piden los chavales y tú pones... Aquí curramos todo, y ellos también curran. Por favor. Curran más que yo. Cortegana no va a decir tan seguro eso, exacto. Cuidado, porque lo de Mukiele me parece un movimiento descomunal. Ya sabéis, central, lateral, creo que son 24 los que tiene ahora, Nordi Mukiele. 24 años. Bueno, él ha jugado muchísimo tiempo de lateral derecho. Te lo puede decir Mario, que ha seguido Bundesliga. ¿Cuántos años tiene Mukiele? 24. 24, perdón. Entonces, creo que si se la juega ahí Mario... Hombre, el Real Madrid cierra cosas en este periodo. O sea, el Real Madrid es un club que se adelanta, en ese sentido. Si Mariona y Aitana recién están saliendo de lesiones, me parece muy feo. El Barça tenemos Champions, aparte 23 jugadores están yendo con su selección. Solo queda rezar que vuelva a Sanidad. Mira, Mario lo describe muy bien a Mukiele. Es el Mendy diestro. Tú tienes por un lado a Mendy y por el otro a Mukiele. Y a ver, y fíjate, matas los pájaros de un tiro. Fichas a Mukiele con lo bueno que es y te quitas a Lucas Vázquez. O sea, solo puede ser muy de manual eso. ¿Vale? O sea, que espectacular. Movimiento del Real Madrid. Que habrá que hacer vídeo, evidentemente. Pues tras terminar el directo. Chicos, haremos vídeo. Y con el otro vídeo no sé qué haremos. Eso sí, lo que yo digo es una cosa. Nada tiene que ver el vídeo que hacemos con lo de Mukiele. Es otro jugador, ¿vale? O sea, Mukiele viene como lateral derecho. Vale. Porque Mukiele puede jugar de lateral, pero no viene como central. Lo que pasa es que te hace un 2x1 muy guapo. Claro, totalmente. Qué vergüenza de equipo, Manolo Matamoros. Sí, estamos sufriendo, 27-17 perdemos. Oye, yo no sé si Manolo Matamoros es un Manolo Matamoros muy conocido en Twitter. Que me gusta mucho como comenta. No sé si es él. Eres tú, Manolo. ¿Eres tú, Manolo? Cuéntanos. El de Twitter. El de Twitter. Ya empezó, cariño. No, ¿qué coño va a empezar, hombre? Ay, pon en directo ya, hombre. Ya estoy, relájate, hombre, de verdad. ¿Quién va a salir? Que hemos visto lo de Mario Cortegana, que Mukiele ha fichado por el Real Madrid de cara a la próxima temporada y tú me estás con esto. ¿A quién le interesa el partido del Fenerbahce? Claro, yo dije, quiero fútbol. Mira, la gente ya se va, se están yendo ya. Claro, se van. Ya hemos hablado de Mukiele y la gente se va. No se quieren quedar, tío. No me jodas. El hermano de Coto, que dice, no, que el lateral derecho... ¡Ay, un preferente! Central. El hermano de Coto. De verdad, hermano de Coto Matamoros. Oye, vale, no entendía. No, en plan de coña, no, creo que no es el hermano, sí es el hermano. Es que eso no me lo sé. Yo conocí a Kiko, en Libertad FM. Kiko Matamoros le conocí. Que
Que además tiene la discoteca aquí al lado nuestra, la de... tal, esa discoteca. Sí, la discoteca esa. Esa discoteca. Nunca me acuerdo. Bueno, yo tampoco... joder, no me acuerdo del living. El living, ¿no? No. ¿No es el living? Pues se llama esa discoteca, bueno, da igual. Chicos, que a vosotros os la bufa ese tema. Ahí está ya cámara, acción, Yabusele, Osito, te necesitamos. Menudo partido me llevas. No puedo voy buscando la discoteca. Cariño, ve cogiendo lo de Mukiele. Bueno, lo tenemos en Twitter. ¿O saco del directo o...? Lo que sea. O que sea. Lo que ¿Vale? sea. Yo quiero estar aquí. Lo que sea, pero... Muy bien. Vives cerca de la discoteca que mataron al chaval. Pues no sé, ¿qué chaval? Mataron... Bueno, yo aquí, tío... Esa no. No, vivimos por esa Castilla, esa discoteca está por Atocha. Esa está por Atocha, ¿no? Atocha No, Martín ya. no. Nosotros estamos al lado de... Estamos por entre Infanta Mercedes, Joan Maragall, esa Oh zona. My Club se llama. Oh My Club, O sea, eso. no encontré, pero ahora me acordé. Oh My Club es. Oye, estamos diciendo a la gente de dónde vivimos. Un día, vas a ver tú, Bueno, va a venir pero- como el vecino ese que me quiso abrir aquí. Bueno, Bueno, chicos, vivimos... empieza esto, ¿eh? Venga, Vivimos por Atocha. vivimos por Atocha, zona sur vivimos. Ataca el Fenerbahce. Balón para Pierre Henry. A rezar todo lo que sepamos. Más 10 para el Fenerbahce. Ulker, un equipo que aspira a estar en el top 8. Mientras tanto, nosotros estamos con el tema de hacer el récord 13-14. Pero mal pinta tiene, mala pinta. Booker, ganchito de mierda y rebote para Jules. Vamos, Sergi. Vale. Bloqueo de Tavares, supongo que le va a tirar. Marca jugada, marca 1 con Yabusel. Bueno, Yabusel de 3, Tonkins de 4, Tavares de 5. Ahí está. Tonkins, esquina abierta para Yabusel. Eso va a entrar porque lo digo yo, me cago en Yabusel. No, Qué no, triple. no lo hagas, no hagas contra el gafe, por favor. No sé quién dices. Vale, bueno, Manolo, igualmente te queremos, aunque no seas. Seguimos igual, vaya tiro. Bueno, el tiro es bueno, lo que pasa es que está mal ejecutado. Pero la situación de apertura de Tonkins a la esquina era Sí, muy buena. estaba solo Jabusel, pero tiró mal. Claro, pero yo prefiero tirar esos tiros que las mandurrias. Balón para Tuberioglu. Vamos, Fabián, defiéndeme. Yo prefiero que se metan la canasta. Uy, Eddie, no llega Pierre falla y el rebote Pero el para rebote, Tuberioglu. hombre. Y ahí marcando Disaun Pierre, penetrando. No, Tavares, no vayas tan fácil al tapón. Tavares está jugando muy mal, Tavares lleva un partido... a Lorena Singanovic hoy, Me duele la cabeza ya ese Madrid. Me está haciendo doler la cabeza. Pues te voy a poner la cabeza aún peor. Balón para Tonkins, más 12. Y sigue ampliándose la ventaja para el conjunto turco. Tonkins tira ni a la tabla. Ni el tiro de Tim Duncan le entra a Tonkins hoy. No le entra nada de nada, ni mucho ni poco. Devin Booker jugando por dentro, abriendo por fuera. Disaun Pierre para Holgorio de la gente. Menos mal que falla. Tonkins rebote, pa'lante. Vamos, Jules, vamos, Jules. Venga, vamos. Dale. Bueno, Jules de base, un mensaje claro de que hoy no confía en nadie más que en Jules. Fabián, menuda mierda de pase de Fabián Coser, iros a la mierda, de verdad. Qué pérdida de balón, Yabusel falta. Ah, no, menos mal que no lo ha pitado, yo creo que le ha hecho falta a Disaun Pierre. Canasta de Disaun Pierre y son 14. ¿Cuál ha sido la máxima? Ellos nos metieron 17-0 de parcial, pero la máxima ventaja no es esta, 14. No sé. Jules, vamos, penetra, vamos al fin. Joder, es que, de verdad, no metemos ni después de falta, Es fatal. Tú no estás enfadadísimo. Es que ¿cuántos jugadores tenemos en negativo ahora mismo? Coser también tú. No, Coser está... Pero Coser está jugando. Ha jugado muy poco. Sí, muy poco y muy mal. Tavares para Jules, 12 segundos de posesión y ataca el Real Madrid, sale de bloqueos Fabián por izquierdas, Fabián bandejita, la de toda la vida, dentro de Fabián Coser. Buena canasta de Fabián. La primera penetración de... ¿Qué defensa es esa? ¿Qué defensa es esa de Yabusel, Mamatoglu? Madre mía. Qué canasta, tío. Qué canasta. Lo que no puede ser es que con lo que te cuesta anotar, defiendas con la mirada, tío. Sí. Es que no, tío, con Jules, es que no. Lasso tiene unos problemas muy serios, 15 puntos. Fabián atacando. Lo veo muy difícil hoy, Yo lo veo oscuro en modo dark partido mode. muy malo. Jules falla, Madre rebote para Eddie. mía. Falta Eddie. Y canasta de... No, falta antes, creo que ha sido. O 2+1, vamos a ver qué ha pitado. Porque yo aquí no lo oigo, es que no oigo. No, fue pito. puntos y no sé si... O sea, 2+1, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, sería 2+1 si ha sido de Tuberioglu, si es de Disaun Pierre, no, porque es abajo. Y es 2+1, bien. Vale, 2+1. Tienen venga, Eddie. bajas en básquet. Nosotros sí. Y ellos también. Bajas, sí, ellos también. Pero cuando dicen tienen, no sé si se refiere a ellos o a nosotros. Eddie dentro, 2+1. Volvemos a 12, al punto de partida. La cara de cansada ahí de Tavares, ¿no?
No sé, yo Muy creo que raro. tienen un poco cara de... Es que Miedo. no podemos, chavales. Bueno, ahí está Pierre-Henry para Mamatoglu, que está siendo los mejores de ellos. No, Pierre-Henry te quita un chico, rebote por la el espalda. rebote. Mamatoglu para Desampierre, solísimo, la va a clavar y falla, pero nadie bloquea el rebote y Devin Booker rebotea y mata. Devin Booker es un bestia, tío, por favor. Es un bestia. La verdad es que se me están quitando las ganas. Yo que venía con mucha ilusión, Ese digo, vamos a chico. comentar un partido de básquet y me Sí, llevo ¿no? lo narro así un poco. Sí, te estaba esperando. Yo te insisto tanto que comentemos un partido. Está solo Yabusel, por favor, madre mía que pase. Nada, pero mira, llegan 2 para 1, Fabián, qué tapón de Duberioglu, no tenéis nada que hacer. Ellos, como te digo yo, esto es como si hecho una carrera Dominic Toretto contra mí, en una carrera de coches, tío. Pues yo no tengo nada que hacer. Están súper O crecidos. sea, están súper crecidos. Tiene Sí. la afición al lado de ellos, que Nada, nada, parece nada. una caldera. Duberioglu, tío, pues eso, ahora aparece la pasión turca, que es más malo que... Tonkins ni en ataque ni en defensa, correcto. Balón para Pierre-Henry, marcando jugada y jugando con Booker, que está siendo de los jugadores más importantes de ellos. Pierre-Henry, cuidado con el bloqueo, Me voy a hacer video rebote, de mujer. Tavares, Tompkins. Bueno, menos Bien, mal. Pero, bueno, venga, Tompkins, pero ¿qué fue sí, eso? pero mira cómo vuelven y cómo corre el Madrid. O sea, Madre que mía, ya se han recompuesto todos ellos. sí, recomponen el 5 para 5 defensivo. Tavares por dentro debería meter a Duberioglu hasta el fondo y mira lo que hace. O sea, es no, Claro, Tavares tipo, hoy está... ya- Tavares hoy está haciendo un partido de los peores que yo le recuerdo, en tiempo. Pierre-Henry, Tompkins falta, no puede ni con su alma. El equipo está descompuesto. El equipo Eso, está... Si no salen de otra forma del descanso, tío. Y no como sé. contra el Barcelona no salgan de otra manera, nos van a meter... Porque además tienen a Mirotic, la Provítola, la gente que nos odia. Contra el Barça nos tienen van que a- fichar a alguien en estos 3 días. Contra el Barça tienen que fichar a alguien, más tu lista. Más tu lista, al Facu van a fichar. Al Facu van a hacer un fichaje así relámpago, como lo de Dek. Pero tú crees que Facu puede solucionar esta mierda. Perdón, lo que está pasando. No, esta mierda no, lo que está pasando ahora no lo soluciona el Facu. Porque es una situación coral, colectiva, Claro. del grupo. Pero todo ayuda, todo suma. Evidentemente tú me dices, para el año que viene, fichando al Facu Campazo y a Juancho Hernán Gómez solucionas todo. Hombre, No. todo no, pero joder, mucho. Porque son 2 jugadores estrellas, que serían titularísimos. O sea, yo confío mucho en los jugadores de forma individual. Pero... Uy, lo que le acaba de hacer Pierre-Henry a Nigel Williams. Madre mía, qué crossover tú. Y el cambio defensivo con Duberioglu, que es, de El verdad... Madrid va a hacer muchas faltas. Bueno, ahora, bueno, porque se bueno, van a bueno, desesperar bueno, y falta... Madre mía. Es que no podía Nigel no podía en el cambio. Madre mía. Nigel en el cambio no podía. Ha tenido que hacer el mismatch defensivo, el cambio, y no podía. Mira, se ha quedado Nigel y por la izquierda mira cómo le tira. Le tira el cuerpo, Claro. semigancho. Súper y... inteligente el tío ese. Bueno, Duberioglu es un buen jugador, pero vamos, que Duberioglu no es... Súper No es inteligente Sabonis, en la jugada. Ah, vale. No sé si es inteligente en general. Duberioglu pero es en un la jugador de lo jugada- más normalito, Duberioglu. Pero en la jugada... En la jugada muy bien, sí. ganado. En la jugada parecía Abdul-Jabbar, sí. Muy bien. Lo repito. No lo repitas. Cuidado la salida por fuera de Mamatoglu. 3 segundos, se van a liar. Bueno, Jules se ha quedado mirando, de verdad. Es que me pongo muy nervioso. O sea, Pierre-Henry se lo come a Jules, tío. Es que no hay manera. Tienes que tirar de Jules. 16 de ventaja. Olvidaos, este partido está perdido, A ver si me sale esto bien. Bien, Nigel. Ese tiro es bueno. Bien tirado, sí. Bien. Es un tiro muy Nigel desde 5 metros. Pon a Rudy, que por lo menos te da defensa. Y así puede ir. Ahí puede ir Problema subiendo. en la rotación de Rudy, ¿cuánto le puedes meter? 35 minutos a Rudy, es imposible. Entonces tienes que calibrar todas las rotaciones. Ahora mismo la línea exterior está muy limitada en las rotaciones y no te sobra. Y los jugadores con mejores piernas no están. Booker, con Mamatoglu, Jules se resbala, se medio cae. Mamatoglu hace lo que quiere, como quiere. Es que metemos una y ellos meten Ellos 5 responden. canastas, tío. El otro He dicho día- Mamatoglu, es Mamutoglu. Lo que pasa es que es un nombre Mamutoglu. turco que me cuesta, ¿vale? El otro día... Jules de 3, no tira, ni se atreve. Nigel está ahí. Yasmini dice Nigel, que el otro Jules. día vio un partido de un niño que juega muy bien, pero que ese niño no está Ojo, bien convocado. jugado, Tompkins tiene tiro, Trey. Bien tirado, Trey. La mejor jugada de todo el partido que ha hecho el Real Madrid. Sí. Este 5 para 5, con el extra pass, muy bien jugado en la esquina. Yasmini... Mamatoglu responde y falla. Menos mal. Menos mal porque si no... es que- Triple contra triple... triple contra triple, sí. Em, Nigel ahí penetrando bien, pero con dudas. Tavares se queda en media línea. Qué no puede buen tirar pase para Tavares. Jules, Pero el tiro No, como bueno, fuerte. menos mal, es nuestra. Sí, pero a ver, el pase era bueno. El pase Sí. de Tavares ahí ha sido bueno. Yasmini, ese chico es Urban Kraftslar, que es muy bueno, Urban Klapsar es muy bueno, sí. pero hombre, no lo convocan. bueno, Urban Klapsar, a ver.
es niño, entonces a lo mejor no te va a solucionar todo lo que el equipo necesita, pero es base, Ahora ¿no? mismo Es base Urban. es base Bueno, como y War, lo que como te hace War, falta ¿no? es base. Sí, bueno, pero no. O que ponga Juan Núñez. Es que Juan Núñez es el base como tal. Más que Urban es un muy buen ejecutor de juego, pero Juan es un creador nato del pick and roll, de la asistencia, es súper imaginativo. Cuando tienes tantos problemas, oye, pues Juan, yo no le veo un tío tímido, todo lo contrario. Le veo que le gusta explorar la valentía. O daría más que a Rosén. Bueno, Quizás. es que Carlos ahora mismo no está en línea de competir. Y Carlitos. yo a Carlos, insisto, la aprecio porque me parece un jugador con muchas facultades, pero ahora mismo este MM tiene más facultades que Arocena. Y te lo comes. O sea que... Hombre, tú me dirás, el hambre que tengo un hambre que me da calambre. Pero es que no podemos alimentarnos de MM, ese es un aperitivo. Bueno, ponte aquí unas alcachofas. ¿Y tú comes alcachofas, Quique? No, pero es lo que tendría para comer. Hay partido, gente, tal como estamos, y que no esté todo perdido. Una mentalidad positiva. Francisco, por favor. Que nos viene bien, ¿eh? Ojalá. Que nos viene bien porque ahora mismo probablemente Francisco sea el único que crea que pueda haber remontada. Ahora hay un mínimo conato de hacer algo, pero ni eso. 18% en triples. Los dos. No, pero los dos. La diferencia es que ellos han enlazado rebotes ofensivos, canastas cerca del aro, han podido correr, han hecho mates en la cara, han hecho un juego intenso. Ellos han salido con un carácter de ir a por el partido del Real Madrid a verla venir. Lo siento. Comienza otra vez el partido. Es que me ahogo. Me ahogo porque los M&M's estos te secan muchísimo, ¿eh? Jugando Floyd, 6 segundos para el final de posesión. Pierre Henry, que tampoco está fino. Pero oye, ¿te puede enchufar? Pues sí, pero ahí menos. Da igual que Pierre Henry no esté No. ¿Ha dado Floyd? ¿No me jodas? ¿Que ha dado Floyd? Me cago en mi... Calma, tío. Nada, es que a Tompkins le cuesta cerrar el rebote. Nada, la otra. No, Trey. La otra. Bueno, pero les queda 0,1 décimas, ¿no? No les queda nada de tiempo. Esta posesión tiene que ser ya nuestra. Ah, no, ya la han perdido. Venga, Nigel, pa'lante. Bueno, quinteto, Alberto Valde, Yabusel, Tavares, Nigel Williams-Goss y Sergio Llull, que sigue siendo de facto el máximo anotador del equipo, si no me equivoco. 8 segundos mientras Abalde hace el yo-yo, no sabe qué hacer con el balón, tiene menos iniciativa que yo cuando tenía 15 años para ligar. Llull intenta tirar el triple y tira una mandarina espectacular que ni ha entrado ni a tiempo. ¿Qué fue falta? Ah, no, que ha sido falta, tú. Ha sido falta. Bueno, de milagro. Entonces el triple vale. Sí, no, el triple vale no. Tiene 3 tiros libres. All Big Stage. Hola, All Big Stage. Esos corazoncitos All Big Stage. me molan. Son corazones madridistas. Sí, digo yo que sí, ¿no? O de Boca. No lo sé. Falta clara de Devin Booker. Bueno, claro, ahora he visto la repetición y no tan clara, ¿eh? No, sí. ¿Tú crees? Antes del tiro, pero ¿durante el tiro? Ah, vale. Sí, 27 puntos en 3 cuartos, David. Acojonante. Tiros para Sergi. Primero dentro. Bueno, teníamos una mentalidad positiva, que era la de Francisco Castro. Tiro libre de Llull, clink, caja, para adentro. Estamos a 10 puntos y Llull mete todos los... Nos quedamos, efectivamente. Entonces eso es muy positivo. Eso es muy positivo. Lo que pasa es que cada vez queda menos tiempo. Un partido que el Fenerbahce lleva 40 puntos a 3 minutos del tercer cuarto. Al loro, ¿eh? Bueno, Llull de milagro, pero dentro. O sea que un partido... Un partido de una calidad ofensiva lamentable. Pero es un partido con pocos puntos para los dos equipos. Hombre, claro, no me digas. Madre mía. Nunca he visto la predicción es para 60 puntos. Madre mía. O sea, una cosa lamentable. Balón para Marko Guduric. Ahí está el jugador internacional por Serbia. Valde. Estamos jugando otra vez con zona. Ahí estamos con la especie de... Bueno, ahora es como una individual cambiante, es una mixta. Guduric penetra, abre para afuera. Vaya, Filio. Alberto, pero qué manera de correr da Valde. O sea, corre sin ningún tipo de iniciativa. De verdad, es que no tiene fe en nada de lo que hace, tío. En nada de lo que hace. O sea, en nada. Es que y Llull ahora pues se va a jugar lo que se va a jugar. Mira, Llull de 3. Claro, la puta mandarina. Nah, tío, es que así no podemos ganar en la puta vida. Perdón. En la puta vida podemos ganar así. ¿También? Sí. Menos mal. Sí.
Bueno, menos mal no, fue falta del Real Madrid. ¿Te Ah, refieres? ¿qué? Claro. Perdón. Yo tengo que estar muy pendiente porque tú me No lees. te he gritado. Sí, bueno, gritarme me lleva gritando como yo a ti todo el partido. Bueno, balón para Tú hablas Pierre. fuerte de por sí, siempre hablas fuerte cuando estamos Coño. en ese ámbito. ¿Y qué quieres que haga? Estamos medio narraco. No me lo puedo creer, que han dejado a Guduric solo debajo de la canasta. La zona, vamos a ver, estamos defendiendo en zona, tío, de verdad. Y es que Tavares se ha ido a pescar. Se ha ido a pescar. ¿Pero qué hace Mira, Aval? Valde, presta atención. Que va caminando como si estuviese paseando por el Retiro. Es increíble la poca intensidad de Alberto Avalde, tío. A otro jugador que le tengo aprecio, pero es que no me obligan a rajar de ellos. Todo no lo jugamos con Jules Sistema, No, pase malísimo. madre mía. Balón y a correr, Guduric. Dependemos de la mandarina de turno. Pues, que no veo ninguna mandarina. 40, claro. No hay soluciones en ataque, chicos. No hay soluciones en ataque. Mira Jules, la mano de Avalde se rebota el balón. Nigel no está siendo incisivo. Jules hace lo que puede con sus limitaciones actuales. Mientras Tavares aporta hoy lo que aporta. Dice que y le vamos pesan a las ver. piernas porque están con miedo. ¿Miedo, Carol? ¿Miedo de qué? Pues puede ser perfectamente. Pues miedo de que no pueden, de que no Miedo dan, de de que qué. no dan, de que no dan, de que no pueden. De que no están, de que no pueden. Mira ellos cómo celebran las canastas. ¿Tú has visto celebrar alguna canasta así del Madrid? No, se cagan de risa, tío. Y yo no quiero decir nada, ¿eh? Yo no quiero decir nada. ¿Por qué? Espero que ese vestuario esté limpio y esté rico, ¿eh? ¿De qué? Esté bien ese vestuario. Espero que no haya problemas de vestuario. ¿De Madrid? Sí. Espero que no. Porque las relaciones en la vida se desgastan. Excepto la tuya y la mía, que es eterna, el resto se desgasta. Lo de Mukiele es una... No, Mario, que... No, por favor. Madre mía, tío. Qué bajón, tío. ¿Por qué la gente O se sea, dedica a hacer eso, tío? Al menos teníamos una buena noticia con el mierda de partido que estamos viendo ahora. ¿Pero Es la por qué? vuelta ¿Por qué? falsa de Mario Cortegana. Joder, tío. Ay, Madrid, ¿qué tal, Fer? Fer, la Madrid? Estamos tocando fondo en el básquet. Bueno, J. Martín, yo pensaba lo mismo, ¿vale? Este año pensabas que iba a ser el año de Avalde y no está siendo. no. No está siendo el año. No está siendo el año de Avalde, pero ni de lejos. No, tengo una cosa. ¿Sabrosura? Sí, no. Ah, vale. Bueno, Es que cabeza, dice Guduric a la gente, actuando de líder, ¿eh? Guduric, espectacular, su partido, está haciendo un muy buen encuentro. Joder, ahora que me empieza a molestar el ojo también, joder. Bueno, 1.51 para el final del tercer cuarto. Balón para Nigel Williams-Goss, que también lleva un partido. ¿Cuántos Williams-Goss. pases ha perdido Avalde? Uy, Jesús. Bueno, si por lo menos los perdiera, alguno ni eso. Jules de 3, falla y el rebote lo pelea Eddie como puede, falta. Falta de Floyd sobre Eddie, porque Eddie es mucho más grande que Floyd, claro. Esta está de pena, muchas pérdidas de los rebotes son de ellos. Y esto parece no saber en dónde está. Lasso se ve impotente, ¿eh? No se ve... Y Y Jules, claro, es que Jules... ¿qué quieras? Los porcentajes de tiro de Jules tampoco son muy buenos. Lógicamente, pero- demasiado tiro está pasando por su mano. Demasiado tiro. David, lo que pasó como Rudy quiere. dentro. A ver, sí. luego te cuento, pero Nada, creo que es una cuenta fake, lo de Mario Cortegana, y ya está. habían dicho que venía y es una cuenta fake. Pero porque lo habrá negado el propio Mario, claro. Claro. Poirier de 3. Madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Jules tira... una mierda de mandarina y otro rebote. Así es imposible. Los Esto exteriores no podemos- podemos penetran. vivir de mandarinas, chicos, no puede No, ser. tú puedes vivir de mandarinas de postre, pero no de primero y de segundo. Jugada ahora Pierre Henry Guduric quemando tiempo. Quemando mucho tiempo. Y buscando las soluciones para el equipo. Ahí está Pierre Henry de media distancia. Menos mal que ellos están fallando, ¿no? Tiros Es que incluso ellos no solos. tiran, ese es el problema, o sea, no. No, ellos tiran, pero no anotan todo lo que a lo mejor les gustaría, ¿no? Y lo que pasa es que lo que anotan es muy bonito, o sea, hacen unas canastas de la. Hostia, perdón, pero que. Nigel penetrando, ahora haciendo algo en forma de penetración. Puta merda, perdón. Es que ya eso. ¿Qué es eso? Qué poca personalidad tenéis, ¿eh? Os están riendo en vuestra puta cara. Se ríen, pero. Se están riendo en la puta cara vuestra. mal. Uf. Bueno, de momento la Euroliga nos la llevamos nosotros en su Gracias, momento. Fer, pero es que estamos perdiendo. 46-30. Venga, Mal Rudy. partido del Madrid, perdiendo de 16 Uy, madre, puntos. Poirier de 4. Yo lo de Poirier de 4 no lo termino de ver claro, macho. Y sobre todo en esas zonas, es que no lo veo. Ah. Falla el tiro, rebote para Floyd. 13 segundos, última posesión para el Feyenoord Schulker. Ay, me daría algo. Y me da a mí que van a ser, no son 10 minutos de redención, sino van a ser 10 minutos de sufrimiento. Pierre Henry votando, cambio defensivo con Tavares, hace lo que quiere, se lo lleva para adentro y anota.
18 de ventaja. Y esto, Ana Paula, va a ser el sufrimiento. El peor partido de Madrid de los últimos años que yo he visto. Desde que yo empecé a ver el Madrid, creo que hoy es el peor partido Pues que yo no lo sé, Madrid. pero mira, Pierre Henry se hace así y ninguno responde. Antes se ríen en su puta cara, ninguno responde. Y Polonara, pues eso. Polonara y Pierre Henry, que tienen cuentas pendientes porque han perdido mucho contra el Madrid, pues claro, en eso está. Y claro, y Pierre Henry dice, claro, ustedes no me quisieron fichar, aquí estoy. Aquí estoy, no me quisieron fichar, ¿no? Bueno, lo de Pierre Henry fue por dinero, entre otras cosas. Bueno, ese no fue el Fenerbahce, tiene dinero para pagar. Ah, es una falta de respeto para el madridismo, dice Jesús. Sí, chicos, me hubiese gustado un mejor partido para retransmitir, para comentar. Voy a por agua, que es el descanso pero del cuarto. Perdón, Ahora vuelvo, chicos. Me gustaría mucho que hubiese sido otras circunstancias estar aquí con vosotros. Sí. Pero bueno, ojalá. Con las chicas hemos tenido mucha suerte últimamente y con los chicos del básquet, hoy no. Hoy no. Ya no sé si vamos a... Seguramente el Barça y el Real Madrid no lo vamos a hacer. Porque va a ser terrible. Pero bueno, chicos. Este verano hay que hacer una buena limpia, dice David. A ver, el tema de la buena limpia, habría que ver. Quique Sierra. Habría que ver el tema de la... Sierra, porque hace eco, chicos. La puerta cuando abrimos. Hay que ver, chicos, el tema de la limpia, no sé. Madre mía. Es que necesitamos... Orteg o no está también, chicos. Ya de cara. Hanga no está. Gavidec no está. ¿Qué más no está? Taylor no está. Entonces ya ahí también, o sea, que a lo mejor metes a Orteg y cambia un poco la dinámica. Sí, o a lo mejor no. O a lo mejor metes a Gavidec y también se cambia la dinámica. Yo creo que Hanga ha jugado bastante bien para mí últimamente. O sea, bueno, ellos también tienen bajas. Bueno, pero las bajas Ahora de... mismo nosotros no notamos más. Bueno, pero las bajas de... Claro. ¿Y esto es tuyo? Es mío, sí. No me lo robes, ¿vale? A que te encanta el cacao. Chicos, has empezado el cuarto y último cuarto. Pues venga, vamos, al lío. Bueno, Canasa del Madrid de Eddie Tavares. Pues muy bien, Eddie. Venga. 48-32. Bueno, a ver si surge el milagro, pero los milagros se dan pues una vez, ¿no? J. Martin dice que dejó de verlo. Os sigo a vosotros, sufro mucho con el... Ay, J. Martin. Es que es complicado. Bueno. Kike también está sufriendo. Yo sé que sufre, pero está aquí más tranquilo por vosotros, ¿vale? Porque si no... Guduric, bien. Buen rol de Carlos. Ojito, ¿eh? Pero... ¡A Valde! Nada, falta, se falta. Es que A Valde no, a los Holanda. Bueno, ya están andando. No, pero ya está bien. ¿Tú viste cómo fue corriendo sin actitud? Mira cómo fue corriendo. Ha robado muy bien. ¿Cómo va corriendo ahí? No, porque está marcando los pasos. ¡Es raro! Sí, la tenía que haber metido. Pero ¿qué quieres que te diga? Ya lo hacen nada más así. Ya está. A Valde no es jugador para el Real Madrid, lo comenta Ignacio. ¿Qué más? David dice, el viernes espero que la federación no nos ponga otro Madrid-Barcelona, ¿no? Sí. No, bueno, David. el viernes tenemos un Madrid-Barcelona o baloncesto. No, por la Copa Que sí, de que la lo he Reina. entendido, que estoy de broma. Sí, ya lo Estoy juguetón. está jugando. Hombre, sí, después de la mierda de partido que estamos haciendo, Lo único no hay que reír. lo único porque que si no- nos resta es el humor. Sí, tío. Vale. Pero también tenemos bajas contra Bien. CSK y con 3 canteranos y dieron la cara hoy. Parece que no tienen ganas. Sí. Que... Parece que son momentos de carácter diferentes. Claro. Pero bueno, vamos a ver. El Real Madrid le falta estos últimos días juego, pero también digo una cosa. Uy, ¿qué pasa? Mira, está Juan Núñez también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Lasso se la juega con Núñez y Alocen. Ojo el tapón de Eddie Nada. De cuadre. Cariño, Los rebotes, tío. el mando de la tele, porque la tele quedó ahí en... Sí, perdón. Ahí está. Perdona, chicos. Ahí tenéis la página web detrás, madridismaldia.com, ¿vale? No se puede Con la ver actualidad del mucho. equipo. Pero bien, chicos. Pero bueno. Fue falta, pero bien. Fue falta, pero bien, sí. La Juan Núñez, la con Pero cara ese de- rebote, claro, es que a Juan Núñez te voy a decir una cosa. Lo de sacarle a Juan Núñez está muy bien, pero cabrón, no me lo saques con más Ahora. 14. Claro. Es que... Sí, 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 ¿eh? sí, sí. Es que Lasso tiene unas cositas a Sí, veces... sí, sí. Claro. No sé, tío. Viendo, vamos uno en todo. Hoy nos falta medio equipo. Hablar de hacer una limpia un poco drástico, dice Francisco. Bueno, yo creo que hay que respetar la opinión de todo el mundo. A ver, yo no soy de hacer limpia, ya lo sabéis. Mi política es una película... no sé ni lo que digo. Una película... Poirier, has tocado el aro, Poirier. La madre que te parió. Esos son 2 puntos. Pues creo que sí, ¿eh? Ah, no los ha dado. Pues menos mal, no los ha dado. A Locen le está costando muchísimo el hecho de subir el balón, ¿eh?
Juan, pero si juegas, juega valiente. O sea, eso es, juega valiente. No, pero valiente. Bien, eso va a entrar. Perfecto, Rudy, ¿ves? Bien. Distribuimos juegos, salida en el tiro para Rudy. Para mí el tirador tiene que ser Rudy, tío. Hombre, evidentemente en el día de hoy sí, pero Rudy, mira, está marcando la defensa zonal, está marcando, esto es una defensa 2-2-1 o 1-2-2, depende de donde lo leas, sí, con una presalta para luego volver a la zona. Pero ahí tienes que ajustar, Rudy. Ay, no, pero... ¡Buenísimo! ¡Bien! Bien, Eddie, buenísimo, buenísimo, ojo, ¿eh? No, pero suelta el balón, pero Rudy, suelta el balón, que te van a hacer falta. Hay que correr. A ver, lo de ir primero en todo está muy bien, pero luego, ¿cómo te digo yo esto? Lo hemos hablado antes, ¿no? Evidentemente es mejor ir primero que octavo, pero lo importante es donde luego te la juegues. Evidentemente las sensaciones, que es lo que hablamos ahora, son malas. Entonces nosotros tenemos que analizar y comentar lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Un Real Madrid que está teniendo problemas, incluso en partidos que ha ganado. Teniendo problemas. Así. Y creo que todos los problemas vienen por cansancio, por desgaste y por el partido contra el Barcelona, que creo que nos dejó tocaditos. Y por COVID. Y también. Bueno, pero mucha gente tiene COVID. Pero vamos, mucha gente... Ojo, Juan. O sea, Vamos, Juan. No puede ser que... Buenísima, Juan. No, hombre, pero anótame eso. Bien, Eddie. Bien. Buen rebote, ¿eh? O sea, no, Cueto. yo digo que... Cueto, No digo que solo el Madrid puede sufrir con el COVID. Muchos equipos pueden sufrir también. No, por supuesto. Cada uno tiene el suyo. Pero mira a Djordjevic. ¿Cómo lo para? A Lasso le cuesta pedir un tiempo muerto horrores, tío. Djordjevic, cada vez que hay un problema, sabe cuándo pedir el tiempo muerto. No tienes que pedirlo siempre. Pero, macho, es que a Lasso le cuesta pedir tiempos muertos. Es increíble. Bueno, parcial de 7, ¿eh? 2-9, parcial de +7 para el Real Madrid. Bueno. Ya vimos contra Olympiacos qué pasó. ¿Somos capaces de remontar partidos? Sí. Official review. ¿Qué están mirando? Sí, son... ¿Una posible falta? No, un posible, en este caso, toque de Vince Poirier al aro en el tiro del jugador de Fenerbahce, que sería otro punto más. Favor. Y él lo está comentando ya y le está diciendo que es solo un punto. Que no son dos. Menos mal. Vamos, yo no sé inglés, One. pero... no. Luego ha hecho un two. One, ¿no? One. O sea, que se queda con el marcador tal cual. El A partido. Valde y a los son 2 paquetes. Manolo nos comenta, Julio y Ruri están acabados. Uf. A mí es que... Manolo está hoy... Manolo está fortísimo, bajando pero... hoy. No, Manolo suele estar fuerte. O sea, yo me sé los comentarios de todo el mundo del canal. O sea, vosotros, aunque os penséis que no, os tengo a todos pilladísimos. Más o menos. Bueno. Más o menos, a todos. A ver, hay gente que va y viene del canal, pero... Bueno, Djordjevic está calentando un poquito el partido, hace lo que tiene que hacer. Claro. O sea, lo que ha hecho toda su vida como jugador, pues lo va a hacer como entrenador. Ya está. Fascinante. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Qué fascinante, la chica que enfocaban. No, pero no, joder, no en plan eso, sino fascinante en plan, me la bufa. ¿Qué enfoque es eso? Estoy con el partido, tío. ¿Quién es esa chica? Claro, que me da igual, que estoy con esto. Bien, ahí sigue la defensa alta de Rudy. Este tipo de defensa la hacía en su momento Pablo Lasso con Slaughter. Hace muchísimos años de esto. Y cambiaba luego a individual, cuando quedaban 13 o 12 segundos. De hecho, ahora cambiar a individual. Rudy. Ay, ese rebote no. Triple de ellos. Me cago en todo. Akpinar, tío. Lasso No ha había perdido metido nada. el norte, dice Manolo. Lasso ha perdido el norte. Vamos, Alocen. Muévete, hombre. Pero Alocen, en cara. Hay que hacer ataque rápido, chicos. No nos vale consumir mucha posesión, ¿eh? No. Alocen, con suerte, pero dentro. Bueno, un poquito de fortuna vamos a necesitar si queremos remontar. Alocen lo veo muy chiquitito porque como que se encoge más. No, yo le veo tímido. No Tímido, chiquitito, el yo le veo eso tímido. es que se encoge de timidez. Eso es lo que quiero decir. Pero vamos, marcados hoy con rotulador. Siempre lo dejan solo a este para que... No puede ser que Akpinar nos vaya a matar el partido, tío. Tío. Cambia la zona, tronco. Ya está. Desde luego, si vas a hacer esa Ya zona sé. así... Todo por este lado entra. Claro, hombre, se ya dos veces en el mismo sitio, Vamos, tío. Juan, bien. Ven mal. Rudy, no. Que también ellos meten... Ay. Poirier, el rebote, Sí. por favor. Por favor, Poirier, por favor. Por favor, no te puede quitar ese rebote en el suelo Pierre Henry, tío. No me pongas esa cara de que te la bufa todo. Venga, hombre. Mira qué rebote nos han quitado, tío. Ahí es que ni se ha enterado por detrás. Más fuerte tiene que coger el balón. No. No, hombre, esto está un poquito difícil, sí. 15 puntos de ventaja para esta gente que está aspirando además a meterse a playoffs. A top 8. Ellos no están en playoffs. No, ellos no, ellos están décimos ahora. Joder, tío. Pero llevan una racha de 8 victorias de 9 de las últimas. Claro, están Juan subiendo- Núñez, ojo Juan Núñez, se la va a tener que jugar Juan. Juan Núñez, Es
que no entra. Ya la segunda vez que hace lo mismo por este lado y no hace la canasta Juan Núñez. Nada, tío. No. Hizo la misma jugada que antes. Bueno, la por lo menos lo ha intentado, lo Sí, tiene que intentar. obvio, pero es que ya uno ya piensa que va a cambiar algo y nada. No, ha habido como un amago, un intento de... Peor que cometer 2 errores es que los 2 errores sean iguales. Exacto, Sí. sí, tal cual. Lo de caer 2 veces en la misma piedra, pues sí. Floyd al banquillo y entra Sergio Llull para los minutos finales. ¿Quién quita? Pues seguramente a Rudy, ¿no? O deja a Rudy de 4. Espérate, vamos a verlo ahora. A lo mejor te deja a Rudy de 4. Mira. Sí, está Rudy, a los Sí, Rudy de 4 te va a hacer lo de jugar con solo un grande. ¿Pero qué Buscar grande? puntos por fuera. Pues el grande es Eddie. Ah, Claro. no veía. Joder, pues no verlo. Henry tira de media distancia, falla, Rudy rebote. Y atacar y a correr. Claro, este quinteto es para correr. Você vai se ferrar, meu filho. Bueno, han hecho falta. Bueno, pero no. Porque también. A ver, Alocen de repente no se va a transformar. Ya con que mejore, o sea, Digievolución no va a hacer en medio del partido. No lo va a hacer. O sea, ya por lo menos que contribuya y aporte en este último cuarto, que ahora ha confiado en él, ¿eh? Por delante de Abalde y de Fabián. Juega Alocen, posesión larga, debería hacerla corta. Tira de bloqueo de Tavares, nada, falta clarísima de Akpinar, que me lleva dando por saco todo el partido este chaval, macho. Esos 2 triples que nos ha metido, nos ha hundido, ¿eh? Sí. Porque Madrid... 4 faltas lleva Fenerbahce, una el Real Madrid. Esto puede ser importante, ¿eh? Porque a partir de ahora todas las faltas que haga esta gente, vamos a tiro libre. Esperemos que los árbitros se porten normal. 11 segundos para el Real Madrid. Eddie puede jugar con Rudy, bloqueo indirecto ciego. Rudy de 3. ¡Uy, sí! Sí, Rudy. Brutal triple de Rudy. Pero puede ser que... Bueno, sí puede ser porque es Rudy. Sí. O sea, de Rudy esperas cualquier cosa. Dios. 2 de 10 12. triples de Jules es una barbaridad. 2 de 10 triples. Nos comenta. Eso te da las claras en la selección de tiro. Ojo, Eddie, buen robo. Vamos a Alocen. Bueno, 5 minutos, 12. Vamos a ver qué pasa. Bien Alocen. Bien con Eddie. Falta. Bien. Bueno, tiros libres para Tavares, ¿eh? Cuidadito. A ver si el Real Madrid de repente le va a dar el Menon, que llamo yo. La venada de los milagros. Que este equipo de eso y de remontadas surrealistas sabe. No enciendo velas, pero voy a empezar a encender unas velas. Rudy está con la carita, ¿eh? Está con la carita de... Os voy a meter más triples. De sí, o enchufáis o aquí nos vale solo con pegar, ¿eh? Devin Booker se va con... Se parece un poco a The Weeknd, Devin Booker, ¿eh? Tiene un rollo de Weeknd. Eddie no sé qué tiene en la boca, pero tiene como un algo y falla el tiro libre en el peor momento del partido. Claro, tú dices que los tiros libres son importantes, pero se los metemos. Si lo fallas son importantes para mal. Eddie, segundo tiro libre con cara de... Súper cansado, Eddie. Eddie está un poco... sí. Súper cansado. Bueno, sale Juan Núñez a presionar a full. Defensa a full frente a Pierre y a Henry. Se tiene que dejar todo porque no juega apenas. Fresco como Juan Núñez, claro. Sí, pero sí es obvio que lo tiene que hacer. El problema es que no lo haya hecho antes, con otro marcador. Que se dé tarde, mira. cuenta. Ese valor es nuestro, tranquilidad. Rudy está viendo todo, cuidadito. Yo no sé si vamos a remontar, pero que esto se va a apretar, ya te digo yo que sí. Porque ellos tienen problemas de concepto de ataque, tienen problemas. Ellos en ataque están haciendo un partido muy normalito. O sea, no están haciendo un partido espectacular en ataque. O sea, el punch lo están ganando en defensa. Hugo Jiménez dice, venga Barça. ¿Qué dice? Pues venga, hombre, venga, pero... Que venga, que ahora vamos a ganar el Barça el viernes, hombre. Ya veremos qué es lo que pasa el viernes, Hugo. El viernes a ver qué es lo que pasa. Todo es posible, hoy no sé, pero el viernes... All is possible. Vamos, Rudy, salida del indirecto con Juan, otra de la misma jugada, Rudy de 3, uf, Tavares... Ay, Tavares, carajo. Nada, Tavares no coge ni un rebote hoy, Tavares ha cogido 2 rebotes y gracias. Polonara penetra... ¿Y por qué no pone a Poirier ya? Uy. Floyd, Tavares, canasta y 2+1. No puede ser que Floyd, el partido está siendo muy malo de Eddie, Eddie hoy no pide pasos, pide cosas... No. Olvídate. Esa... Sí, mira. No. Eso sí fue paso. No, ha sido paso, no me ha movido el pie de Sí apoyo. que fue Que no. paso. Que no. Sí. Que no, coño, que no. Sí. Que no seas cabezota, que no son pasos, joder. Vamos a remontar con un triple de Jules en la última posesión, dice David.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, hombre? He tenido que quitar el partido. Bueno, y nosotros aquí con el partido. Pues yo a ver cómo te consuelo hoy, macho. Entre la noticia de Mukiele, que ha sido un fake, y esto, joder, pues no sé cómo te va a consolar hoy. Bueno, hay que intentarlo hasta el final, vamos real. Alocen, con Tavares. ¿Qué te va a decir? Esperemos de 14 a falta de 4 minutos de 5 Alocen, segundos. con Jul, que hace una maniobra extrañísima. Juan Núñez tiene que tirar, tira, y menuda piedra que se acaba de tirar el chaval. Juan Núñez, que encima nunca ha tenido una buena mano, pues es que se ha tirado un triple terrible, ¿no? Hoy el partido de Yabusel, por ejemplo, está para verlo, ¿eh? Juan, falta. Hundido. Y Yabusel que no nada, que... Lasso tiene un problema con la rotación del equipo ahora mismo. Sí. Porque hay jugadores que están... No sabe qué imponer. Entre los que le faltan y los que están como están, en el estado de forma que están, pues claro, tienes un problema. Aquí tenemos un problema, chavales. O sea, ya pedimos tres partidos de ACB y... Ojo, canasta fácil por dentro a Locen, la han buscado ahí, claro. Este que se las sabe, Disaun Pierre, que se las sabe ya todas, pues le ha dicho, mira, por dentro estoy yo por aquí y te voy a sacar yo el cuerpo. Mira, ¿ves? Mira. Espera, que estoy por aquí, me quedo, ¿eh? Ha salido el bloqueo uno y el otro se ha quedado. Sí. Pues muy bien, ¿eh? La verdad es que el partido se está quedando estupendo y maravilloso. Imaginaros para que comer están ahí, los jugadores estando ahí perdiendo y tienen que escuchar la afición, tío. A mí me da algo, a mí me da un yuyo. Bueno, es el deporte. Y el problema es que vamos a decir la realidad. ¿Qué va a pasar cuando venga ¿Dónde el está el agua, tío? No sé, cariño, por tomar mi agua, no sé. Nada, reina, ya voy yo. Esto ha sido un tiempo muerto para Quique. Ya viene. No sé qué me preocupa más, si perder por diferencia o que cada vez que mostremos una reacción no la aprovechemos. Totalmente de acuerdo, Jesús. Es que... sí que reaccionamos. No, ahora. Hoy, dices. Ahora. Creo que es eso, ¿no? O sea, yo creo que se refiere en general que no podemos reaccionar. No, bueno. Perder por diferencia que no podemos Cuidado, reaccionar. déjame pasar, por favor. Y Carlos Núñez dice que confiaba en Nigel Williams-Goss, pero me está decepcionando muchísimo. Bueno. Yo también confiaba en todo el equipo. No sé qué pasa hoy con el equipo, chicos. Yo siempre pienso que Coser puede dar el punch que Juan Núñez puede dar ese cambio de partido, pero hoy están todos mal. Hoy es que nadie se libra, ¿eh? Porque Jul, tú dices, sí, ha metido puntos, pero es que ha tirado unos tiros malísimos también. Hoy nadie del Real Madrid se libra. Habrá tenido... Nadie del Real Madrid se libra. 5%, o sea, 2 tiros. No, bueno, ha tenido un 10%, ¿no? Alocen, con Tavares, mal pase. Se le queda el balón a Rudy, y Rudy anota, y es 2+1, ¿eh? 2+1 para Rudy. Bueno, pues Rudy al final es el único que ha dado un poco de esperanza, ¿eh? Has visto, ¿no? Cómo se ha festejado eso, ¿no? O sea, sí. Rudy tiene ganas de ganar. Sí, pero es el único, ¿eh? Rudy es el único que tiene ganas de ganar. Ese es el gran problema. La canasta fue buena, tío. El único que de verdad ha demostrado la INCO ¿Quieres para que vaya a buscar estadísticas de Madrid? Sí, porfi, vete a buscar estadísticas, dime cosas, canasta de Rudy... Muy duro, chico, ese partido para nosotros. Son 13 de ventaja, 4 minutos, pues yo lo veo en otomano, lo veo en turco. Lo veo muy claro, mira, ahora están buscando a Disaun Pierre por dentro, buscando la ventaja con Alocen, que a Alocen defender por dentro pues le cuesta. Sí. No tiene el cuerpo de Disaun Pierre, ahí está, la maga. También... Y Tavares mira lo que hace, que casi la pierde. Y eso falta Juan Núñez, joder. Eso falta Juan Núñez, tío. Juan la ha intentado buscar muy listo. No, pero Juan tienes que ir, Juan, tienes que ir, o sea, tienes que ser valiente. Si entras es para ser valiente, no para hacer botecitos ahí contigo, no. Yo entiendo que el entrenador no te ayuda, pero... Yo entiendo que el entrenador no te ayuda y que te pone porque está desesperado, pero tú tienes... Rudy de 3. ¡Uy! Nada, qué pena, ese triple no metía, Era muy importante. Ese triple no metía en partido, Con 10 puntos, sí. Nada, falta sobre... No lo veo, creo que es Guduric. No lo veo. Yo no hice nada. Ah, no, nuestro amigo. Actimar, nuestro amigo. Ay. Vamos a ver, chicos, qué pasa con nuestro bueno, video aquí. Sergio Llull, yo le veo con sensación de reventado. Claro. Le veo con cara de, mira cómo respira, ja. Es que... O sea, está como... Sí, tío, está como súper cansado. Floyd jugando con Guduric, 2 para 2. Guduric que le mete el cuerpo a Juan Núñez, pero Juan aguanta. Otra vez le insiste el 2 para 2 y falta. O sea, y ahora sí, tiros libres y Guduric se la sabe todo. El mejor valorado es el Tavares con 28 puntos. ¿28 de qué?
valoración. ¿Cómo va a tener 28 de valoración? Aquí lo ponen, en la Euroliga son raros, pero 28 tiene de valoración. Coser -6, Milas Cos 1, -4 Juan Núñez. No, pero a ver, yo creo que eso que estás viendo es lo de... el más menos, tú estás viendo, no la valoración. Sí, No sé qué estás viendo. Valoración 28 puntos. sí, Tavares, dice. Raro, ¿no? No, algo está mal, algo está mal. No, porque, puede ser. Bueno, no sé, algo raro. No sé, yo voy a meterme en la Euroliga. Es que está en la Euroliga, cariño. Bueno, pues no sé, ¿qué estás viendo? Gracias por el directo. Por aquí es muy difícil. Oh, J. Martín, sí. Graphic Claro que... Stats. No, abajo. Ahí. Claro que veo aquí, chicos, nada que ver. Cosa más rara esto. No sé qué estás viendo. No, mover a la derecha. Baja ahí, valoración. Ahí No, pero este es el más menos, sí. Y vale, perdón. 28 de valoración. Sí, te lo digo. El más menos. No, más menos no. Más menos. Bueno, no sé. Vale, 28 de valoración Tavares. Muy bien, seguimos con el partido. No entiendo nada. He visto otro partido. Balón para el Real Madrid. Me has distraído. Sergio Llull de 3, vamos. Venga, pues nada. Tavares rebote. He perdido balón. Bueno, ya esto es tontería. Bueno, Carlos Porque este partido ya no se va a ganar, ¿no? Sí, Pues ya está. sí. Canasta de ellos. Hemos perdido ya el partido. Carlos Núñez dice que no le gusta, o sea, dice que no solamente por hoy, pero Nigel Williams-Goss no asumió responsabilidad. No, ninguno de los exteriores, excepto Rudy por momentos, ha asumido la responsabilidad. Y, a ver, asumir la responsabilidad de manera constante ninguno. Alocen tienes que tirar, ¿no? Alocen tira de 3, mal tiro y balón para el Madrid, para Rudy, que es el que de verdad está metido. Y falta en ataque, había metido un triple, falta en ataque. Madre mía. Buah. Ay, ¿qué se quejan ahora? Y es que Pero pues no ahora fue se quejan. falta. No fue falta. No, se quejan de una falta de Tavares, yo creo, ¿no? Ah. Hay un brazo por ahí de Eddie. A ver, vamos a ver aquí. A ver, eso yo no veo falta de Rudy. Y luego, creo que Rudy cuando tira, le da con el brazo sin querer a Goodrich. Me ha parecido ver, ¿eh? No lo tengo claro, Pero bueno, ya esto es Como el Madrid minutos no de la tiene basura. claro. Minutos de la basura totalmente. Necesitamos un cambio de entrenador, dice Ignacio. Están mirando si es falta intencionada, tío. ¿Cómo? Pero falta de Eddie, entonces. Nada. Que está balón, nada, fuera de tiempo, balón, nada. Balón para el Fenerbahce, chicos. Balón para el Fenerbahce. Y Eddie que se va con la faltita y chao. Ya está. Eddie que realmente a nivel estadístico es el único que ha aportado, de verdad. Sí, parece que no, pero hasta ahí. Bueno, él ha cogido rebotes, claro, y eso le da... Tampoco ha tirado mucho y lo poco que ha tirado lo ha metido, a lo mejor. También es verdad que este es el típico partido donde no sale nada bien. Pues nada, Carlos, nada de nada. Y esto pues es un aviso para navegantes, si no nos habían avisado ya, que sepamos que el equipo, pues Houston tiene un problema. Así que veremos qué pasa el viernes que viene. Goodrich de 3, falla, rebote para Alocen. 2 minutos finales para el partido, chicos. Alocen penetra, se deja el balón, bueno, medio lo pierde. El partido Alocen... ¿Pero qué? ¿Fue falta? ¿Habían pitado falta? No han pitado nada. Aspimar ha hecho ahí de teatrillo el bueno. Mira, sí, bueno, casi lo matan. Rudy, como es un peso pesado... No sé si pierde solo el balón, tío. Sí, Alocen casi lo pierde. Me parece a mí que Lazo le queda lo que le queda de temporada. Este equipo de franceses no lo sabe llevar. Antonio pregunta. O sea, comenta, afirma o pregunta. No, que yo creo que afirma, ¿no? Parece. Afirma, sí. 1.53, balón para Poirier, jugando por dentro ante Floyd. Vince Poirier se queda sin... Pero me entiendo que... Nada, balón para Juan, dejando una semicanasta de clase, pero ha fallado. Bueno, pues no... Juan ha metido una canasta desde que entró. No, nadie ha metido una canasta. No, solo Rudy y Tavares también durante el partido ha dejado alguna cosa, pero... Rudy, Jul, Tavares y qué más. No, pero no, Jul ha hecho un partido tétrico. Ha empezado bien, pero luego empezó a tirar chufla tras chufla y se ha ido pues a unos guarismos realmente de fallos tremendo. Polonara de 3, falla, rebote Naga Alguñas Gos, que lleva un partido también lamentable. Rudy tira... Tiene que tirar todas las de 3 para poder... Sí, bueno, yo de igual manera ya da lo mismo y tampoco vamos a mirar el básquet average con esta gente porque están muy lejos del Real Madrid. Así que nada, chicos, muy decepcionados con el partido de los chavales, ¿no?
Sí, chicos, me pone triste porque no me gusta. O sea, yo veo cuando el Madrid está mal, a veces sí, uno dice, bueno, Luego, pero pues, hoy, la de gente seguirá verdad, diciendo que si vamos primeros, que si vamos tal, pero es que la previsión del sí, equipo es mala. sí, La Antonio previsión... se desilusiona, espero que no traiga consecuencias, pero me da que sí. Que mañana Bueno, jugamos, entre comillas, Athletic versus Atlético femenino. A bueno. ver si dejan punto el Atlético. Bueno, por Ojalá, su, es un buen sí, día para dejárselo. importante. Es un buen día. Eh, Nigel, bueno, ahora atacando minutos de la basura, ya un poquito Tampoco no me de meto. chill, pero ni aún así, fallamos todo. Pisa un pie, rebotea, bota, bota que te voto, te hago lo que quiero, mira ¿Por por qué no aquí, acaba por este allá. partido, tío? Pues porque quedan 40 segundos, concretamente, pero creo Pero que ya van a consumir. a veces acaban partidos. Y la gente, pues ahí, disfrutando Me duele Fenerbahce, la una cabeza. afición que además lo está pasando mal este año, porque el equipo había empezado muy mal, y de hecho se hablaba de que Sasha Georgievich iba a salir del equipo, y sin sus grandes estrellas, que son Nando De Colo y Jan Vesely, ahí están. Alocen, abriendo para Juan Núñez, Y va el tiro. Ah, bueno, sí, entró. a tabla y para adentro. Bueno. A menos para. Ahora remontamos, chicos. Ay, madre del amor hermoso. Me duele el cuello y me duele el cuerpo, ¿eh? Porque cuando uno hace un partido comentado, narrado, entre comillas, que no narrado, pero comentado, Lleva un poco lo más vive de mucho. estrés. Sí, lleva un poco más de estrés y, mucho, oye, si el equipo gana es más fácil, pero con el equipo perdiendo, Después de 10 victorias consecutivas, algún día hay que perder. Esto es la Euroliga. bueno, Sí, claro. sí. Pero también en la ACB hemos perdido 3 partidos seguidos, yo qué queréis que os Claro. diga, pero Es que eso te da la sensación del equipo no es nada buena. O sea, A ver, pero voy a hacer una comparación. Ustedes se quejan mucho que Ancelotti ha roto el equipo en 2014. ¿Y qué pasa ahora con eso? ¿Qué está pasando ¿cómo? ¿Qué pasa con el Real Madrid de baloncesto? En ese momento está roto el equipo, físicamente. O es una cuestión de cabeza, o es una cuestión de qué, de todo. Vamos a ver. O de que tenemos jugadores malos, ¿no? Para Tenemos mí, no, jugadores malos. evidentemente que no. Yo creo que principalmente el equipo, lo que pasa es que está muy reventado. A nivel de ritmo físico y probablemente mental de confianza, para mí el partido del Barça nos dejó un poquito tocados. Porque además ya es, digamos, R que R guitarra. Porque ya en el Palau nos pasaron por encima, nos ganaron muy fácil. Y luego en el partido del Wizzing también fue duro. También la manera de perder. Y luego creo que la actividad física del equipo ahora mismo es menor. El equipo está más flojo y está teniendo que tirar de jugadores como Jul y Rudy, que no pueden asumir ese rol porque no tienen las facultades actuales como para poder tirar de un equipo nivel Real Madrid. Son grandes complementos, pero tienen que ser complementos. Entonces, ¿qué otros jugadores tienen que tirar? Pues claro, Euteloi, por ejemplo, no estaba. Snyder Williams-Goss, que lo ha hecho en algún momento, Chesca de Moscú lo hizo en ese momento contra ellos y tal, pero ahí no ha estado. Avalde, que tiene que dar un paso al frente, no. Fabián Coser, también, gran jugador, no ha estado. Yabusel, que tiene que dar ese paso al frente desde el 4, Yabusel hoy ha estado desconocido. O sea, no ha aportado absolutamente nada. Y los Tonkins y Randall pues han estado inexistentes en defensa y en ataque han sido la nada. Casi no han jugado, casi no. Y entonces, para mí en ataque tenemos muy mala selección de tiro, pero porque no trabajamos el ataque y consumimos muchas posesiones y tiramos muy al final. Porque no tenemos la agresividad, ni la intensidad, ni la velocidad para poder generar muchas canastas fáciles. Está haciendo eso mucho. Los últimos partidos, eso de consumir la posesión lo está haciendo muchísimo, no fue solamente hoy. Yo no soy experta en Saludos, Jorge, desde Perú. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Una derrota 60 y ¿cuánto? 66-50... 66-51. Claro, esa gente festeja como ganar la Copa del Mundo. Hombre, porque ellos están jugando a meterse en el top 8. Aparte ganar el Madrid. Ahí está el mate de Booker que nos están poniendo. Nos comenta Jesús que sí, perder se puede perder, pero eso es una humillación. Hombre, ha sido bastante humillante hoy. Y Pedro Ramírez, que 20 triples que se han tirado entre Jul y Rudy. 20 triples. Datos que, digamos, evidencian que el Madrid ha jugado un baloncesto muy errático. Jesús dice, un partido más así y me ahorro los 10 euros de la sala. Hombre, no, a ver, vamos a esperar. El equipo está pasando un bache, pero igual que pasa un bache, puede evidentemente progresar y mejorar la situación. Evidentemente el equipo ha tenido grandes momentos baloncestísticos esta temporada. Yo he visto jugar muy bien al baloncesto. Si no, no hubiéramos ganado todo lo que hemos ganado consecutivo en Euroliga o en ACB hasta el partido de Barça. Pero creo que el equipo tiene unas limitaciones. Y luego tiene unas carencias porque hay jugadores que tienen que ser protagonistas y no sabemos. Y luego hay jugadores como Beck, Hanga o Taylor que son los que a priori van a liderar al equipo exteriormente a nivel defensivo durante muchos tramos o ayudar mucho en esa faceta, que no estaban. Y este año el Madrid, más que nunca, tiene que ser un equipo ordenado en defensa.
Hoy Lasso ha intentado hacer algo, que es poner una zona, una 3-2, luego ha cambiado a press y zona también, ha hecho cambios y ajustes de zona a individual, pero nada le ha servido porque por mucho que agites, a lo mejor el equipo hoy no te iba a dar igualmente. Pero también es culpa del entrenador que el equipo no esté para competir ahora. Entonces, es una suma de situaciones. Pero el equipo no está ahora mismo, desde luego, a 8 días, que estamos y medio, para jugar la Copa frente a Breogán. El Real Madrid es una incógnita. Y luego, demarcaciones como lo que dice J. Martins. Demarcaciones, el puesto de base, no tenemos un Facu, no tenemos un Doncic, no tenemos al mejor Jul, no tenemos lo que era el Chacho, no tenemos jugadores top one, cracks, dentro del puesto de base. Ahora mismo tenemos un Nigel Williams-Goss, que a mí es un base muy completo, que me gusta, pero evidentemente tiene dudas. Tomás Hurtel creo que ha mejorado cosas, pero defensivamente es un jugador muy deficiente, por no decir otra cosa. Y luego Alocen este año está demostrando que no puede competir, porque ha tenido muchas lesiones y está muy flojo. Y de cabeza... Y luego mentalmente le veo derruido. Pero le pasa lo mismo a Valde. Y te digo una cosa, así hay varios jugadores, habrá que mirar un poco el banquillo. Cuando tienes varios jugadores mentalmente, como Fabián, que le veo también un poco tocado, a Valde, a Locen, algo pasa. O no sé, digo yo, ¿eh? El Madrid necesita un base y un escolta, de primer nivel. Por fuera está flojo, y lo sabes, Quique. Para mí flojo no, es mejorable. Flojo no, porque creo que cuando están todos, y el equipo este año ha dado muy buenas prestaciones defensivas. Ya ha corrido muy bien, ya ha jugado muy bien el pick and roll, hemos jugado muy bien los mates por dentro, con Eddie, con Poirier, que hasta hace muy poco eran los pivots con mejor rating de valoración, defensa-ataque. Poirier creo que es el tío con más rebotes por minuto, y Tavares es de los 5 jugadores más valorados de la Euroliga, por ahí anda. Entonces, ¿tenemos armas? Sí, pero también tenemos un déficit, claro. A Valde, -4 de valoración. Ha hecho un partido malísimo. Lamentable el partido de Alberto Valde. Entonces, yo soy duro y contundente, pero... Pero para mí ya hace mucho a Valde no hace un partido que... Yo no recuerdo que... Y el año pasado, fíjate que tuvo partidos el año pasado, que yo me acuerdo contra Olympiacos, Panathinaikos, allí en Grecia fue muy importante, y en varios partidos donde sí tiró del carro. Pero él tiene la calidad para hacerlo. Pero en Valencia Basket lo hacía y aquí no. No se puede achacar todo al entrenador. Mi paisano Valde tiene que dar un paso adelante y no lo está haciendo. Por supuesto. Por suerte yo no lo estoy achacando todo al entrenador. Si no, estaríamos escuchando otra cosa de mi boca. Lo que quiero decir. Evidentemente, aquí hay una co-culpabilidad. Sí. Digamos que es una cooperativa de culpas. Sí. Aquí hay una cuestión de entrenador y de jugadores. No me gusta esgrimir todas las culpas o focalizar, poner el foco solo en un elemento. Hemos perdido contra el peor Fenerbahce de la historia. Hombre, de la historia no, pero hemos perdido contra un Fenerbahce que no tiene ni a De Colo ni a Jan Vesely. Jugadores que son los dos más importantes del equipo. El jugador por dentro más importante y por fuera, Nando De Colo, es el yin y el yang. Pero a ver, imagínate, o sea, que ellos lleguen en octavo y nosotros en cuartos. Que podría ser, porque ellos pueden quedar perfectamente octavos o séptimos y nosotros primeros o segundos. Partidos, ya es otra historia también. No, pero eso igualmente me parece que tenemos mejor equipo que el Fenerbahce. Okay. Yo sigo pensando igualmente que el Real Madrid tiene una de las 4 mejores plantillas de Europa. Para mí, y lo vuelvo a decir, Real Madrid, después del Barça, que me parece la mejor ahora mismo. Luego por ahí anda Milán, Anadolu Efes, que va a estar, porque con Larkin y con Basamichis son los mejores en su puesto. Aunque no ha estado muy mal este... Sí, pero da igual, son mega competitivos y actúan campeones. Sí, por dentro está muy bien armado, pero por fuera, donde está el Carroll que necesitábamos, se pudo fichar a Dorsey por esperar a Carroll. ¿Te refieres a Tyler Dorsey? Bueno, pues ahí lo tenemos en Olympiacos. Hoy flojos y menos mal. En plan de que nos podían haber ganado por más. Pues sí. Claro, porque ellos no fueron tan contundentes. Claro, Machete. Bueno, eso nunca lo sabremos. Pero eran muchas ganas. Cuando hay jornadas intersemanales con varios partidos, los equipos top como Fenerbahce también regulan. Bueno, cuando ya ven el partido ganado. El Madrid ha jugado viernes, ha jugado domingo y ha jugado hoy. Y va a jugar el viernes y va a jugar el domingo. Luego, o sea, y luego ya de la Copa. En Madrid, con todo ese tema del COVID y que los partidos... No, pero no me vale, porque el Barça, por ejemplo, ha tenido muchas bajas. Nicolates ya ha tenido su racha mala. El Barça, recordar que perdió varios partidos entre ACB, se sumó Baxi Manresa, Unix Kazan, varios partidos que perdió el Barça. Sí. O sea, que el Barça ya ha pasado su momento valle. Ahora tiene que pasarlo el Madrid. La cuestión es cuándo lo va a pasar. Lo que pasa es que el año pasado el Madrid lo hizo tan bien hasta el final, todo tan bien, que hoy verlo así... Y con mucho mérito, porque tuvo muchas bajas. Claro, o sea, de que Madrid ganó ACB, perdimos un solo partido, ¿no?
ganó ACB, te refieres primeros. Ganó primero, perdón, se clasificó en primero. Si bien Pero nos da igual porque el Barça luego pues, los mató en primer, sí. nos pilló en un estado físico. Pero... Hay que fichar a Caleb Hamsley. Bueno, Carlos Jiménez, que solo ha comentado como 2 o 3 veces el nombre de Caleb Hamsley. Caleb Hamsley es muy buen jugador, pero Caleb Hamsley no te va a solucionar todo, amigo mío. El Real Madrid necesita 3-4 movimientos en verano. Poned los nombres que queráis, 3 o 4. Uno no. O sea, evidentemente, puesto de base, puesto de escolta, otro exterior más. Y luego, en el puesto de 4, yo tengo la sensación de que Randolph y Tompkins los adoro y los amo, tienen mucha clase, pero no están, a lo mejor, con las prestaciones físicas para poder competir nivel Real Madrid. Bueno, y ya Gavidec va a tener que empezar Y Gavidec va a tener que empezar a tirar, porque Gavidec el año pasado fue muy importante hasta que se fue, claro. y es un jugador que también te vale pasta y tienes que... Y ahora sí tiene un contrato de jugador importante. Tenemos Eurtel, porque todos esos jugadores tienen contratos largos, ¿no? O sea, largos, de un año más por lo menos, ¿no? Eurtel, que tú dices... ¿A quiénes hay que fichar? Pues pon tú los nombres, Carlos. Jugadores top en el puesto de base, jugadores tipo Juancho Hernán Gómez, por supuesto, te dan un salto, pero evidentemente tienes que hacer un scouting en profundidad. Michich. Vas a Michi ya no. Pero también se puede rasar el mercado. A mí un jugador que me gustaba mucho era Marius Grigonis, por ejemplo, y oye, la gente no lo valora como una estrella. A mí Grigonis, cuando lo fichó el Chesca de Zalgiris... Ese que está ahora en Brogan, el... Zanan Musa, por ejemplo, es una muy buena opción. Axel Butel me gusta mucho de Unicaja, siempre me gusta, en Bilbao me gustó. De que juega, pero él no es... Eli Okobo también, que es un escolta, para mí un anotador brutal, aunque haya bajado un poquito. En fin, el mercado se puede... Caleb Hamsley. Bueno, chicos, pues nada, vamos a hacer un mínimo break en el camino del canal hoy, porque tenemos que hacer el postpartido, que si no va a ser tarde, y tenemos que grabar. Ya hay aparte vídeo en el canal luego sobre el que va a ser el cuarto central del Real Madrid de cara a la próxima temporada, así que no os lo podéis perder, ¿vale? Dentro de un ratito. Ana, no sé si quieres cerrar tú con algo más. Nada, estoy triste. Pues bueno, hemos perdido. Bueno, la renovación va a ser difícil, sí, pero hay que hacerla. ¿De quién? Del equipo. Ah, vale. A ver, yo no digo que haya que hacer una renovación de a total poco, ni brutal. se hace de a poco como el Madrid de fútbol, se va haciendo de a poquito. Gracias a vosotros, chicos. Y ahora tenemos 3 que se van del Madrid. En el de fútbol. Sí. Y el de básquet también alguno, que termina contrato. Taylor, Coser, habrá que estar atentos a la situación de los contratos. Pobre Coser. Yabusel no, porque ha renovado, Eurtel termina contrato. Ah, o sea, ¿fue de un año la de Hotel? Fue un 1 más 1, pero se tiene que hacer automático. Ahora mismo es solo un año Eurtel. Ah, vale. Ahora termina contrato Eurtel. Bueno, pues nada, chicos. Perdón, y... Joder, ¿qué? ¿Y Ghost? No, Nigel firmó 2, ¿no? Vale. Williams Goss creo que ha firmado 2. Hay jugadores difíciles de echar. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. De ese tema ya haré vídeo más adelante, creo que no es el momento de la temporada para eso. Pero en este canal ya sabéis que hacemos lectura, scouting y de todo. Chicos, un auténtico placer. Hay gente que habéis estado desde el principio con el partido, sí. Gente que os habéis metido después en el post, pero... Han dejado de ver el partido para estar con nosotros porque ya no porque no aguantaban J. Martins, Carlos, ¿no? No hemos podido nosotros dejar ustedes porque también nos dio ganas de dejar de ver el partido. No. Sí, pero bueno, se hace... Eso es profesionalidad, como se suele decir, ya está. Chicos, muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Y próxima parada de básquet frente al Barça. Próximo viernes. Nos vemos mañana directo en el canal. Horario estándar, 7 de la tarde. ¿Vale?